hay muchas cosas que hacer y todavía tengo una carraspera tremenda. Sí, pero bueno, ya voy a platicarles sobre mi experiencia ahorita que el maestro David comenta. Sí, yo empecé en educación indígena a trabajar y estuve en un curso donde nos dijeron, ¿sí? En 1987, miento, en el 86, que deberíamos de enseñar náhuatl en primer grado de primaria, nada más. Y que sí se hacía casi como una línea, un cuadro, vaya, que atraviesa de esquina a esquina, para que en sexto grado ya se hablara más español. Cándido Coeto Martínez era el director general de Educación Indígena y me emocionó mucho. Y nos enseñaron entonces a usar las grafías de las propuestas del 79. Sí, pero y yo me quedé con eso, yo me quedé con eso. Y fue cuando empecé a conocer las variaciones que tenemos en la lengua, porque éramos 400 eh, gente que se estaba capacitando para ser docentes en el medio indígena de diferentes estados. Solo faltaba Durango, me acuerdo. Jaliscienses estuvieron unos compañeros de Jalisco. Sí, aprendí a escribir solo. Realmente nos enseñaron las grafías y como una didáctica muy semejante a la castellanización que se daba con los primeros maestros bilingües cuando el INI sí, empezó a contratar jóvenes. Y llegué al campo, perdón, y era totalmente otra cosa, otra cosa. Se enseñaba lengua indígena y la boleta de calificación de los niños no aparecía a dónde plasmar la calificación. Decía lengua indígena. Cuando llego a una comunidad náhuatl, en mi segundo, tercer año de servicio, inquietos como jóvenes, ¿no? Como todo joven, inquietos, nos pusimos a compilar vocabulario en la comunidad. Después, a armar ciertas estructuras gramaticales. Y hasta hicimos nuestro programita y una meta. Los niños deben de aprenderse tantas palabras en una semana. Igual que los maestros todos eran hablantes, salvo uno que venía de Guanajuato. Él aprendió náhuatl ahí en 2 años. Habló bien en 2 años en esa comunidad, claro, en esa comunidad, al nivel que se podía. Sí, pero nadie nos hacía caso. Estábamos locos. Nadie nos hacía caso. Ni el Departamento de Educación Indígena en el Estado, o la Dirección General menos. ¿Sí? Empezamos a hacer un pasquincito con con mimeógrafo manual de ese de rodillo y hacer nuestras propias caricaturas y como tipo de historietas con textitos en náhuatl, con la variante de esa comunidad, claro. Estoy hablando del sur del Estado de México. Ellos, yo le llamo aspirado, que es la JL o la L sorda, ¿no? TL es JL o AL nada más, ¿sí? Y así avanzamos, y después llegaron la propuesta de los libros, la reforma, ¿sí? Los libros de primer grado que eran amarillos, no me invitaron, más bien me comisionaron, no me invitaron, que fuéramos a elaborar el libro náhuatl del Estado de México para primer grado. Y como decía David hace rato, nunca estuve de acuerdo con muchas cosas, terminamos la obra y nunca se publicó. El Estado de México nunca hizo el libro, más bien lo hizo, nunca se publicó. ¿Por qué? Porque era realmente una traducción así del contenido del libro de español de ese momento. Y pues, no, era una discusión tremenda allá. En la DGI había especialistas en lingüística que nunca habían estado en el campo, teóricos. Había algunos maestros que sabían de lingüística, que venían del campo también, ¿sí? Entonces, entre ellos tampoco se ponían de acuerdo. Y luego las imágenes. Entonces, un día me acuerdo que dijeron, no, es que este es un conejo. No, para un niño del campo este es un tlacuache. Y las orejas son de un tlacuache, no de un conejo. La trompita es de un tlacuache, no de un conejo. Con los dibujantes, hasta con ellos, era la discusión. Nunca se publicó.
Para entonces ya había sido invitado para dar clases de lengua náhuatl en una institución aquí en el estado. Esa área pertenecía al Instituto Mexiquense de Cultura. Le llamaban Colegio de Lenguas y Literatura Indígenas. Claro, ese espacio se ganó igual con sangre y fuego, no fue de que alguien dijo, sí, los indígenas son muy buenos, denles ese espacio ahí para que trabajen, escriban y a ver qué hacen. No, no, lo había peleado mucho un compañero de Puebla. Bueno, llegué y ¿qué hacemos? ¿Qué enseñamos? ¿Por dónde empezamos? Yo veo hoy, sobre todo en las redes sociales, dice, están enseñando vocabulario. A mí me preocupa más, vocabulario tenemos. Sí, yo un día escribí un artículo por ahí y dice, todos hablamos náhuatl. Sí, todos hablamos náhuatl. No sabemos qué hablamos. Solo hay que acomodar algunas preposiciones, conjunciones, ¿sí? Y ya armamos ideas. Me invitaron a dar clases ahí y empecé entonces a hacer mis pininos de ir armando una estructura que hay que enseñar primero. Luego escribir. Hay mucha discusión en la escritura. Sí, hay mucha. Y respeto mucho los puntos de vista. ¿Sí? Nochi y Nochtin. Digo, si la comunidad dice Nochtin, yo les entiendo. Y si digo Nochi, también los entendemos. Es todo, o todos, ¿no? Entonces, empezamos a armar ahí, poco a poco, un programa que ir viendo. Pero igual, el compañero que dirigía el área, él era nahuablante y sí, era un poco especial también. Un día llegó a decir, no, dice, los que quieren aprender náhuatl, no hay que enseñarles todo, que investiguen. Y yo decía, me rascaba la cabeza, oye, es un triunfo que vengan 8 a querer aprender náhuatl, pero rebotarlos así, pues no me parece sano. Yo siempre he agradecido a los alumnos cuando llegan a querer aprender náhuatl. Les digo, gracias por interesarse en una lengua, en una cultura, y espero no fallar. Espero cumplir las expectativas que ustedes tienen, y si no, pues las encaminamos. Pero quiero recordarles algo. Una escuela nunca nos va a dar todo. Nos va a dar guías. Nos va a enseñar caminitos donde todos, ya cada quien tendrá que caminar por su cuenta, ¿no? No avanzamos mucho ahí. La institución desapareció. Hoy es un área de atención a cultura indígena, algo así. Después me invitaron a la universidad, ahí es donde ya las cosas se pusieron más serias. ¿Por qué? Porque es el Centro de Enseñanza de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dicen, oiga, ¿con qué programa? Y yo digo, ¿con qué programa? Debe desarrollar las habilidades, las 5 habilidades, ¿sí? Comprensión auditiva, comprensión escrita, producción oral y gramática. Me tuve que poner a leer, a investigar, a trabajar, a ver para dónde camino. Claro, esto estaba encaminado para no hablantes de lengua, ¿sí? Porque aquí hay otro asunto. Los hablantes no sabemos escribir tampoco, ¿sí? Hoy veía en las redes sociales, ¿sí? Una interpretación. Eso, como dicen, pasen una buena noche, ¿no? Aquí se ha comentado mucho la estructura castellana en la lengua náhuatl, ¿sí? Y además eso ni se escucha en las comunidades, ni se escucha entre las familias. Y pasen buena noche, ¿no? Y fui armando el programa poco a poco. ¿Y por dónde empezar? Vocabulario que ya tenemos en el castellano, ¿sí? Que ya conocemos. Le llaman aguatlismos, mexicanismos, como le llamen, pero ahí está ya, ahí hay un vocabulario ya que conocemos, ¿sí? Que la población en el mercado llega y pide camote, cacahuate, chocolate, pápalo, aguacate, etcétera, etcétera, ¿sí? Colores, adjetivos, ¿sí? Me regreso a tercer grado primaria, del güey tlatuani, el güey, ¿sí? Y ya algunos se van acordando, ah, sí, cierto, güey tlatuani, pero nunca les dijeron qué era el güey, ¿no? Bueno, por ahí empezamos, con el vocabulario que ya tienen, o tenemos, sí, armar. Eh, Saludos de entrada, uy, es una diversidad. Entonces, vamos buscando la forma, ¿sí? Primero,
qué enseñar, luego el cómo, porque en el cómo, acá exigen después cómo evaluar, ¿sí? Cómo evaluar. Y ya después viene, es una institución, sí, nos encajonan con el marco común europeo, pero afortunadamente fui recibiendo asesorías, hoy ya no se dan, pero en ese tiempo se dieron asesorías de cómo ir acomodando cosas y todo, y se sorprendieron los maestros de francés, como en el primer examen parcial, el alumno ya podía describir su pueblo, su casa, su familia, sí, en un textito de 8, 10, 12 renglones, como ya lo comprendía bien y lo producía. ¿Con qué verbos iniciar? ¿Con qué verbos iniciar? Uso y hago la introducción siempre con 5 verbos que son transitivos. Tengo, pia, neki, chiwa, ita. ¿Sí? Pia, neki, chiwa, ita. Hoy se me escapó el otro. O 4 verbos. Con esos iniciamos y con eso empiezan. Es más complicado entender el verbo transitivo que el intransitivo. Desafortunadamente, como se ha dicho mucho aquí, que tenemos ese esquema castellano. Sí, yo lo entiendo, y yo le decía al maestro David, he escrito de forma castellana el náhuatl, pero en el camino estamos encontrando las formas también. ¿Sí? Cuando se hablaba de náhuatl aglutinado, sí, pero cuando yo veía a Garibay Quintana en la sabiduría de la náhuatl, una sola palabra de lado a lado, todo un renglón, decía, pues esto no es náhuatl, y nada. Sí. Es juntar categorías gramaticales, visto desde el castellano, claro. Sí. Visto desde el castellano, porque ese ha sido mi fuente para poder entender la gramática del náhuatl. Por ahí empecé. Ahora sí, me fui del castellano al náhuatl. Vine platicando con un profesor que impartía latín. Dice, ¿por qué no estudias latín? Vas a entender mejor la gramática y vas a ir ubicando varias cosas. Pues va que va. No aprendí latín, pero sí algo de gramática y algo de historia. Híjole, es otra historia realmente ahí. Sí, entonces nos fuimos caminando así. Sí. En educación superior como asignatura, como materia, se impartió en antropología y en historia en la universidad. Y la otra es náhuatl como habilidad, como desarrollo de habilidades, ya como para ser hablantes, en el Centro de Enseñanza de Lenguas, ¿sí? El centro de la universidad. Entonces, con esos 4 o 5 verbos, empiezo a trabajar siempre. Cuando lo han comprendido totalmente, me regreso ahora sí a explicar el verbo intransitivo, con 3 verbos más comunes: tlacua, tlacuiloa, tauchpana. ¿Sí? Tlacua muy común y muy fácil de separarlo. Tla y cua. Tlacuiloa. Solo que aquí hay una contracción. Decimos muchos tlacuiloa y en la Huasteca se dice. Sin embargo, en el transitivo decimos iscuiloa. ¿Sí? Iscuiloa. Tlapowa es el otro. Powa y tlapowa. Tauchpana. En la Huasteca decimos tlachpana. Sin embargo, en el transitivo decimos ochpana. Eso complica mucho al alumno cuando lo va comprendiendo. ¿Sí? Complica mucho. Entonces, cuando él va a entender esos acomodos fonéticos que ha tenido la lengua, entonces ya puede entrar con más amplitud en el verbo. El verbo, a mi juicio, es la categoría más compleja para aprender náhuatl. En cuanto a escritura, yo me mantuve siempre con la propuesta del 79. Ya me había percatado que sí estaba muy amarrado a la estructura castellana, mi forma de escribir. Y luego, cuando de cierto modo se escuchan como dobles vocales, chichi y chichi,
¿sí? Chichi y chiche. Me costaba mucho aceptar escribir doble I, porque estaba yo hasta asustado con la lengua mazahua. Alguna vez, cuando llegué igual, tenían 24 vocales. Tenían 24 vocales cuando vi la lengua mazahua. Y yo estaba asustado. Tenían vocales dobles y vocales dobles con saltillo, ¿sí? Y vocales libres, pero esas todavía eran nasales y guturales. Y yo estaba espantado con eso. Chichi y chichi. Toca y toca. Y siembra y persigue. Y no toca, ¿no? Al parecer son dos. Toca. Pero yo lo empezaba a trabajar en contexto. Y le decía a los muchachos, en el contexto se entiende, ¿sí? En el contexto se va a entender siempre. Y no tengo otra lengua para ir haciendo cierta comparación con el castellano, ¿sí? Escribimos psicología y decimos psicología, ¿sí? Y entre otros, mantequilla y mantequilla, toalla y toalla, ¿no? Y los pronunciamos así. Entonces los alumnos van entendiendo de que todas las lenguas tienen modificaciones fonéticas, ¿sí? Tienen, todas tienen sus peros. Y si llegan alumnos que ya hablan otros idiomas, tuve un alumno que era su octavo idioma, un chamaco de 24 años, ¿sí? Y él decía, no, es que en francés igual, en inglés, en alemán, en chino, en mandarín, decía él, portugués, bueno, pues sí, dice, todas las lenguas tienen sus peros. Eso me favorecía que en el contexto ellos se fueran ubicando, ¿sí? Ahora, hoy, que también me puse a revisar en las redes sociales, más material que se van publicando. Cuando empezaron a revisar, la Dirección General de Educación Indígena hizo reuniones para empezar a hacer la estandarización de la escritura y todo. Me invitaron una vez, hubo una reunión aquí en el estado. Pucha, y era una discusión tremenda. Y dije dos, tres verdades, creo que no les agradó. Y fue cuando encontré que hay compañeros, digo con todo respeto, que no han escrito ni media cuartilla de su historia en agua, pero estaban mayoriteando la escritura. Digo, mayoritear no es la Cámara de Diputados aquí, es de funcionalidad, factibilidad, aplicabilidad, ¿sí? Cuando me voy metiendo ahora en las redes con más materiales y voy revisando igual, efectivamente, hay posibilidades de hacer una mejora en el acomodo fonético. La W, por ejemplo. Yo la W, cuando vi la propuesta, en ese tiempo, en esa reunión, solo lo veía en Wi, ¿sí? En Wi o en Wi, cuando era Wi, ese diptongo, Wi. Huiptla, decíamos, Huitlac, pero yo decía Tlacua, Ua, Ua, pero la A era corta, finalmente, si se escribía con saltillo, creo que estaba la mejor, escrita de la mejor manera, Tlacua. Y voy revisando eso, ¿no? Y hoy con el grupo, yo les agradezco mucho, me estoy actualizando también con las aportaciones de compañeros. En cuanto a variación de habla, a mi juicio, y lo digo con todo respeto, hay muchas que son variaciones fonéticas. Para decir niño, yo veo solo tres patrones. El xocoyotzin o el xocoyot. En otras regiones dicen choco, ¿sí? Choca, ¿sí? Chocotzin, chocotzin. Es la variación de la X con la che, ¿sí? El otro es el pili, del pequeño. Ya dicen pilton, piltón, tlipil, sí, etc. La Huasteca tiene oquichpilis y guapi, ¿sí? Y allá encontré un poblado que dicen xotetzi, ¿sí? Xotetzi. En un pueblo nada más lo escuché. No he, no he ido a indagar porque sí está bien lejos, ¿sí? No me he metido todavía más allá, y a ver ese término, xotetzi. Aunque lo podríamos revisar y encontrar en la raíz. Esas variaciones son los que nos han ido
haciendo las variantes que decimos, ¿no? Y sí, si alguna comunidad tiene su particularidad en el habla, veamos el castellano. He estado en algunas charlas con algunos investigadores, sobre todo lingüistas. Le digo, ¿y por qué no nos dedicamos a revisar el castellano mexicano? A ver si se pelean los de Monterrey con los de Mocorito. Y después los de Alvarado, Veracruz, con los de la Costa Chica de Guerrero, ¿no? Y todos ellos o con los de Tepito, ¿no? ¿Cómo está el castellano de Tepito? Entonces, no hay ningún pleito ahí, en cuanto a términos, claro. Sí, porque muchas veces no lo escriben como hablan. Ahora Tepito ya creo que hasta le llaman cantonés, que porque le dan el acento cantonés, yo no conozco el cantonés, la verdad. ¿Sí? Que porque tienen mucho contacto con ellos y ya se les pegó y no sé qué tanto rollo, ¿no? Estamos, pero no hay pleito porque pues aquí, entre comillas, la Real Academia Española pues la rige, ¿no? Y en náhuatl pues estamos, como que todavía no nos podemos de acuerdo. Y todo el mundo queremos tomar la directriz, ¿no? Yo voy más a la aplicabilidad, a la comprensión. En Huejutla, sobre todo. Huejutla es vamos, tiene un mercado regional en la Huasteca y ahí mismo los alrededores hablan distinto. Huejutla, Jaltocán son 30 minutos en vehículo hoy, ¿sí? Y ellos no dicen, ashke se usa mucho. Es como decir, sí, no, lo hice bien, ¿no? Algo así. Tenemos esa forma en castellano, algo así. Dicen, ¿cuál es? Ashke, ashke. No, en Jaltocán dicen ashe, ashe. Y solo allí he escuchado ese término, ashe. Y hay comprensión entre ellos en el mercado. Hay comprensión. Chalagüiyapa, que está a 10 minutos de Huejutla, ellos dicen naja, taja, el pronombre personal. Los demás dicen na, ta. Se llega a escuchar en las comunidades ne, te, y pues no hay ningún conflicto, ¿sí? Se entienden. Creo que este complejo, o no sé, de la escritura como que nos ha llevado a muchas cosas, pero yo espero que lleguemos a un acuerdo alguna vez. He estado escribiendo en mi forma, como yo lo entendí, como yo aprendí, separando el pronombre personal, ¿sí? Del objeto, el pronombre posesivo, perdón, del objeto, el adjetivo calificativo, aunque sí, esa es la forma de escribir. En la enseñanza igual, sí, cuando avanzan los alumnos, ya se les va diciendo cómo se va aglutinando esto, ¿sí? Ya se les va diciendo. De hecho, en este semestre iba a actualizar todos los materiales, dije iba, porque se me vino este asunto de la enfermedad. El domingo pasado me dieron de alta. Y todavía con muchas reservas, pero ya nos sentimos muy a gusto estar aquí otra vez con el grupo. Y más a gusto. Y he tenido alumnos también que ya traen algún conocimiento en agua, ¿sí? Algún taller que ya tuvieron, sobre todo aquí en el centro del país, aquí en la Ciudad de México, vaya, ¿sí? La Ciudad de México han tenido talleres y vienen, platicamos, alumnos con bueno, están incorporados en los grupos de danzantes y pues con cierto conocimiento de la lengua y de la cultura también. ¿Sí? He tenido inclusive danzantes, ¿sí? Danzantes. Ahí es donde también he ido identificando ciertas cuestiones más de ideológicas o no sé, o de costumbres, ¿sí? En cuanto a la interpretación de la cultura étnica, el temazcal, la danza y todo. Y hay veces que pues hay que escuchar, hay que verlos también. Yo tengo alumnos muy jóvenes que se van ¿cómo le llaman ellos? Sembrar, dicen. Me fui a sembrar para que después me pongan un nombre, algo así. ¿Sí? Alguien me decía, oye, ¿no vamos a hacer un ritual antes de empezar la clase? Uy, se nos va a ir la hora, porque es una hora de clase. Se nos va a ir la hora, es una hora de clase. Alguien llevó una vez un caracol. Pues sí, le permití la primera vez. Después ya platicamos de manera muy personal. Porque tengo al lado dos aulas, del otro lado, pues yo tocando caracol adentro, pues
La primera nos van a aguantar, a la segunda nos van a correr de ahí a todos. Sí. Sí, entonces también estoy actualizándome en la escritura, sí, en vocabulario. Y hoy sí, le agradezco a ustedes como grupo, todas las aportaciones que se han hecho. He aportado un poco, sí, cuando se hablaba del náhuatl clásico y el náhuatl, el mejor náhuatl, ¿no? Ya revisando un poquito la historia, los primeros asentamientos humanos, híjole, pues, ese día que nuestro David presentaba su material, hablaba de los otomíes, ellos dicen Hamadí o Hamadi, y nosotros decimos Tlaxcamati. Y en ese contacto, que ya se ha hablado mucho, digo, ¿quién le copió a quién? ¿Sí? Si los otomíes ya estaban aquí cuando llegaron los náhuatl, ¿no? Claro, si le copiamos le dimos sentido, a lo mejor, a lo mejor. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia, ¿sí? Ha sido mi experiencia. También estoy en proceso. A estas alturas del partido, también estoy en proceso en la escritura, ¿sí? Y en la comprensión náhuatl. Algún día me pregunté, ¿cuál era el trabajo de los arqueólogos? Yo decía, porque en antropología, cuando dimos clases, se fundó la escuela de arqueología. Yo decía, bueno, ¿y dónde van a trabajar estos carnales? ¿Qué onda? Hoy, hoy, que he visto esta situación desde el punto de vista histórico, digo, a carajo, se han aportado los arqueólogos y mucho. Los historiadores sí y mucho. Los lingüistas sí y mucho. Estuve en desacuerdo mucho tiempo con las investigaciones de lingüística, porque presiento, porque esto sucedió en mi comunidad donde trabajé y de donde soy en la Huasteca. Llegaron a escribir, o a más bien a registrar, dicen ellos, la jerga del náhuatl. La jerga. Digo, todas las lenguas tienen jerga. Y entonces ya esa jerga la están manejando como variante. No, pues no, yo decía, no, eso no es cierto. ¿Sí? Estaban en desacuerdo con muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van de fuera. ¿Sí? Registraron al aguardiente como cuacharás. Y era un borrachito quien se lo inventó. Un borrachito que se lo sacó de la manga. ¿Sí? Y después se popularizó tan rápido en 4 comunidades y mucho tiempo usaron el cuacharás. Hoy ya se les olvidó. Tiene como 8 o 10 años que no lo escucho en estas comunidades. Y también como epíteto de que se empezó a envasar el aguardiente y tenía una cita la botella, entonces ya no decían botella ni nada, decían manecoche. Manecoche es decir, como esto, que tiene una agarradera, un asa, ¿sí? Es manecoche. Y entonces decían, ya no pedían botella, aguardiente, decían manecoche, ¿sí? Ya sabían que era un litro, pero referían al garrafoncito. También lo registraron igual, ¿sí? Cuando los vi, pues les comenté, les dije, eso es jerga, ¿sí? Jerga de la lengua, todos la tenemos. Y lo registraron como variante. Respeto lo que diga Linali, tantas variantes que hay, porque sí los existen, pero había que revisar, sí, muchos términos de lo que se van registrando, y cómo se van registrando. Lo peor es que cuando desconocemos también muchas cosas sobre la lengua, pues las defendemos, ¿no? Pues mi pueblo dice así, y eso es respetable también, sí, pero hoy precisamente les decían los chicos, hablamos náhuatl, nos falta mucho conocimiento al respecto. A la Universidad Pedagógica Nacional un día les dije, a los nahuablantes que ya están aquí, enséñeles a conocer el náhuatl. Y los que quieran aprender, pues denles otro taller de lengua náhuatl, que aprendan a hablar. Y los que ya saben, pues que conozcan la lengua, conozcan gramática, conozcan estructuras, filosofía de la lengua en sí. Dicen, pero es que no hay quien lo imparta. Sí hay, les digo, inviten a gente. O a partir de conferencias lo pueden hacer. Digo, sí hay. Porque no era para que me dieran a mí la chamba, porque tiempo quisiera tener. Ahorita sí tuve tiempo de estar, ya hoy, ¿cuántos? 50 días hoy de estar esperando que se vaya toda esta maldad que nos pasó. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí, en línea otra vez. Y bueno, es el comentario que les puedo dar. ¿Tengan alguna pregunta? Gracias. Me invitaron a hablar, yo soy Ron y me voy hablando. Discúlpenme. Gracias.
Gracias, maestro Crispín. Le agradecemos infinitamente su aporte. Es algo fenomenal, la verdad. Este, Me gustaría saber, pues, la opinión de nuestro historiador, Carlos Amira. Apenas acabo Sí, de entrar, entonces no tuve oportunidad de escuchar toda la conversación de aquí de nuestro compañero. Si me pueden poner tantito al tanto para poder dar una opinión un poquito más acertada, Eh, me será de mucha ayuda. sí, hablábamos, le pedíamos, pues ahora sí que de la opinión del maestro Crispín desde su experiencia dentro del ámbito educativo superior. ¿Cuál es su visión respecto de la enseñanza de lengua indígena, cualquiera que sea, náhuatl, mije, zoque, etcétera? ¿Y cuál ha sido, pues, pues ahora sí que, pues, tu opinión personal respecto de esta experiencia que ha llevado a lo largo de su trayectoria como docente? Bueno, para empezar, en la facultad donde yo estudié, no, como ya lo había comentado la vez pasada, no nos daban un náhuatl realmente práctico para la enseñanza, ya que nos daban un náhuatl, pues literalmente era el clásico. Y yo solito me di cuenta que pues ese náhuatl nadie lo habla. Tengo amigos que me dicen, lo puedo entender porque tal vez mi variante dialectal esté emparentada con la que se tomó para escribir el clásico, pero pues no lo hablo, ¿no? Este, ya un profesor de ahí era de Milpa Alta y pues él decía que ese náhuatl que él nos enseñaba que era el clásico es el que se hablaba en Milpa Alta. Ya después, por ahí viendo un video, en el video un anciano comentaba que pues el náhuatl que estaban enseñando en la academia de Tlacotenco les parecía pues un náhuatl muy de escritorio, que sí lo entendían porque combinaban como que el dialecto local de Milpa Alta con el clásico. Este, no sé cómo sean las demás escuelas del país. Creo que la de Veracruz, por ejemplo, imparte la variante de Zongolica, ¿no? Algo un poco más práctico si uno quiere dar clases en esa región. Ya no sé, la verdad, el resto de las universidades. Creo que en la pedagógica también se da náhuatl. No sé qué variantes dialectales se enseñen eh, ahí, pero creo que las personas que tenemos la curiosidad de acercarnos al idioma nos topamos, por lo menos los que estamos en la UNAM, con que no nos enseñan un náhuatl, pues sí, práctico, vaya, para uso. No tanto como quizá a lo mejor no todos vamos para la docencia, pero a lo mejor unos pues simplemente quieren saber hablar náhuatl y poder ir a un pueblo que hable náhuatl y pues hablar el idioma, comunicarse el idioma, pedir lo que ellos gusten en ese idioma y pues se dan cuenta que investigando un poquito más como alumnos de la UNAM, pues te das cuenta de que el náhuatl que te están enseñando en la UNAM no es práctico, no te sirve para la vida diaria, porque después te encuentras a una persona, no sé, de X pueblo y lo escuchas hablar y pues no es nada de lo que tú leíste o de lo que te enseñó el profesor y pues tú quieres pedir algo o quieres hablar algo y pues esa persona te dice pues no te entiendo nada de lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, mi experiencia ha sido esa. No puedo decir que no fue grata porque, bueno, por mi carrera como historiador, pues a mí me funciona el clásico, ¿no? Me acerco a los clásicos del siglo XVI, ¿no? Hablo de un Tezosomoc, hablo de un Iztlixochitl, hablo de un Chimalpain, ¿no? Que son lecturas que pues por mi carrera estoy obligado, ¿no? Y más si me dedico al estudio de Mesoamérica o del virreinato. Pero ya para dar clases así, no sé, por ejemplo, que yo fuera a dar clases a un pueblo de historia, pues ese náhuatl que aprendí, pues no me va a servir para darles clases, ¿no? Creo yo que tendremos ahí sí los que se quieren dedicar a la docencia y a la docencia en cualquier región indígena, llámese náhuatl, totonaca, etcétera, pues tienen que aprender el idioma real, el idioma vivo, el que la gente de a pie está hablando.
y en específico, pues involucrarte un poquito más y planear un poquito tu carrera y decir, pues si yo quiero aprender, yo quiero dar clases en la zona de Guerrero, pues a entrarle con el dialecto de Guerrero, ¿no? Desde el principio. Y buscar las maneras. Creo que hoy en día ya no sería mucho pretexto decir que tal vez en mi universidad no lo den, porque pues puedo buscar o no. Literalmente tú comentas en un grupo de náhuatl de Facebook, ¿saben qué? Quiero aprender la variante de Guerrero, tal zona, porque quiero irme a dar clases allá. Y apuesto que va a haber más de una persona que te va a decir, yo te enseño, yo soy de ahí, yo lo hablo. Entonces creo que, bueno, en mi opinión personal, ya para terminar, tenemos que acercarnos a los idiomas vivos, a los dialectos de los idiomas vivos que caminan con nosotros, que andan a nuestro lado. Eso es, creo que yo lo que puedo aportarles, ¿no? En mi experiencia personal. Perdón, dos cositas quiero aclarar. Es cierto lo que dice con la gente que habla, y así debe ser. Acá yo entré en un conflicto solo, no sé, yo invité aquí en la universidad, hay gente que habla náhuatl, un compañero de Puebla, dos compañeros de Puebla, otro de San Luis Potosí, otro de Hidalgo, y los invité, pero no sé, nunca nos encontramos, cotorreamos y todo, pero ya para cuestión de hablar de lengua, escribir y todo, no, simplemente como que se alejan, sí, se alejan. Entonces, las lecturas que yo voy armando, los materiales, son lecturas todas a la lengua náhuatl, al pensamiento náhuatl, perdón. Cómo interpretan la lluvia, el grillo, el aullido de un perro, el tecolote, cómo se interpreta. Hay otros pajaritos eh, que hay, cómo interpreta la gente eso. Hay un fenómeno en la Huasteca que dicen moanotza, cuando no llueve, de momento en la mañana, el manantial tiene un chorrito de agua hasta por allá y en la tarde se seca. Al otro día otra vez y en la tarde se seca. Y ya entonces la gente dice moanotza, llama su agua, dice, y llueve. Hay veces que flota mucho un alga verde que se da en los arroyos y flota mucho, y a veces no. Igual, ¿cómo interpreta eso la gente? Entonces, todo ese pensamiento es el que meto en los textos que los alumnos van leyendo, ¿sí? Me puse a revisar igual otros materiales, la enseñanza de otros idiomas extranjeros, o sea, qué contenidos abordan, ¿sí? Y yo decía, ¿qué contenidos voy a abordar? ¿Sí? Entonces abordo todos son 4 semestres que no nos dan más, ¿sí? Y todo eso lo abordo así. ¿Qué náhuatl estudiamos? Al, en la primera semana le llamo Horizontes de la Lengua Náhuatl. Que ellos conozcan, ¿sí? Conozcan el horizonte de la lengua en sí, cómo está. Y de ahí les digo, vamos a trabajar un náhuatl un tanto generalizado, pero sí un poco colgado a la huasteca, ¿sí? Entonces, en el segundo nivel, perdón, el segundo semestre, antes de estos escenarios tan feos socialmente que tenemos, salíamos, me permitían llevar a los alumnos a las comunidades, primero escuchar, y ellos empezaban a interpretar, y a decodificar lo que la gente habla. ¿Sí? Íbamos a Huejutla, a Mazunchale, Tehuacán, centros regionales donde llegan muchos hermanos hablantes de la lengua náhuatl. ¿Sí? Y ya en el cuarto salíamos, ¿sí? Ahora sí, a interactuar con ellos. Un día fuimos a Tlamatazapa, aquí abajo de Tasco, Guerrero. Sí, son señores artesanos, trabajan mucho la palma. Y les dije, vamos a llegar ahora sí, y van a interactuar. Escuchaban primero y empezaban ya a soltarse, a platicar con ellos. Y regresaban muy contentos después de 3 días. No, dice, sí, podemos platicar con ellos, sí nos entendemos con ellos. Tehuacán tienes variantes ahí, pero igual los empezaban a ubicar porque ya veíamos en el cuarto nivel o cuarto semestre, se ve variantes, ¿sí? Pero las variantes ya las veníamos arrastrando. Y cuando yo les explicaba que las variantes son a partir de patrones fonéticas, entonces ellos se ubicaban rápido. Y así un náhuatl no regionalizado, sino más bien generalizado. Pero ellos en el momento de que van escuchando, pues ya los van interpretando, van decodificando y van soltándose a hablar. Y yo creo que eso me pasaría si me fuera a Cuba ahorita, ¿no?
Primero tenía que escuchar bien cómo hablan, o a dónde, a Chile, por ejemplo, Argentina, cómo hablan, y después ir poder interactuando con ellos. Claro, en sus variantes va a estar bien cañón, ¿no? O sea, imagínense, llega una panadería en Argentina, una panadería y pido una concha, pues me van a tirar un trancazo allí, ¿no? Gracias. ¿Quién sigue, maestro David? Sí, muchas gracias por su participación, Eh, profesor David. sí, ¿Podemos entrar al tema del conversatorio? ¿Cómo ve? sí, Ay, sí, perdón. claro. Perdón, yo pensé que ya era el conversatorio. No, Es Estoy en parte un del live. conversatorio, definitivamente. Ya quito mi cámara mejor y no, quito mi está bien cámara y ahí. el micrófono. Ya. De hecho, era para mientras había quórum. Llegaban. Sí. Bueno, ya hay No, quórum. pero está bien, está bien. Esta plática es interesante. Fíjate que, de hecho, yo siempre me he propulsado bastante por, muchos me critican porque dicen que soy como la RAE. Sin embargo, les voy a dar mis razones por qué estoy yo siempre a favor de la enseñanza sistemática de la lengua. Con sistemática me refiero a que se apegue a las estructuras fonéticas, semánticas y sintácticas. Sí, y hay que entender también que dentro de la misma lengua, ya lo mencionó el maestro Crispín, hay niveles, ¿sí? Tan solo he identificado 4, ¿sí? Que es el poético, es el culto, que es el familiar y es el ritual, ¿sí? Y no hablo más de otros, con esos, para que nada más se den un quemón, ¿sí? Dentro de estos niveles hay estructuras muy precisas, cuestiones meramente fonéticas, ¿sí? Por ejemplo, eh, vi un video hace poco que me causó mucho problema, la verdad, y ahorita a cualquier sonido que hagan, por distinto que sea o por irrelevante que sea, por inverosímil, ya lo mencionan como una variante. Es por eso que a mí me causa un problema el hecho que digan, es que mi variante así es. ¿De qué variante eres? La variante no sé qué. No se habla de variantes, o sea, el hecho de que yo diga chichi y que otro diga it's quinkly y que otro se le ocurra decir, no sé, chocho, no es variante, sinceramente, ¿sí? Esos ya son deformaciones fonéticas, que quiero dejar bien en claro eso, ¿sí? Y lo vamos a ver con unos ligeros ejemplos que les voy a dar, ¿sí? Tenemos la partícula nech, que se refiere a mí, o viene al vocablo me, ajá. Sí. Tenemos que en algunas, en la Ciudad de México se dice niche. En ese aspecto, estoy de acuerdo que sí es este, pues un cambio de sonido. Y tenemos techli, tenemos tishli para la masa, ¿sí? Pero ya cuando empiezan a decir, es que es niche, porque es mi variante, es que es net, ahí sinceramente, ahí estoy totalmente en desacuerdo, aunque toda una comunidad lo diga, porque entonces ya estamos cambiando la estructura, ¿sí? No hay nets, no hay niche, porque entonces el niche es de otra palabra que en realidad puede tener pues otro significado, ¿sí? Entonces, eh, para un ejemplo aquí donde yo soy en San Luis Potosí, muchos dicen ninstos, pero eso no quiere decir que sea una variedad de la lengua, al contrario, eso es una corrupción, porque dices niitstos, ¿sí? A eso es lo que voy cuando yo siempre me pronuncio por la enseñanza sistemática, la práctica integral de la lengua, que en realidad se aplique a los estándares de la lengua, precisamente de la región, ¿sí? Porque si vamos a estar diciendo, es que yo digo niche, es que yo digo nis, muchos dicen en lugar de mix, dicen mis, pero entonces ya no estamos conservando la lengua, aunque digan que soy purista, porque la estamos deformando a conveniencia, ¿sí? Es que no puedo pronunciar mix, entonces digo mis, es que no puedo pronunciar nech, entonces digo nes. Esa es la cuestión que muchos me critican porque dicen que es que tú eres muy prescriptivista, es que eres purista, es que tú no sirves para dar clases, es que tu náhuatl no es el mejor, es que nadie está diciendo que hay un náhuatl por encima de otros o que el náhuatl de X región sea menos
y que el mío sea más o viceversa. No, simplemente que vayamos en armonía con la lengua, de que en realidad se esté enseñando como debe de ser, como se habla, porque ya cuando empezamos a juntar, este, ahorita me viene a la mente las estructuras hispanas, por ejemplo, decir Nimitztlapaloa y Camillac, Tepanilistli, pues eso ya es una estructura que en realidad no se usa dentro de la comunidad. Sí, esa es una estructura literalmente que se utiliza dentro del español. Para yo decir que te saludo con respeto, no necesito decir y camilla que de Panitlanilistli, que hasta ya a veces ni no puedo ni pronunciarlos. Sí, simplemente decimos Nimitzyochtlaspalogua, te saludo de corazón, y eso ya es precisamente un saludo de respeto, que viene desde lo más profundo de una persona. No necesitamos homologar la lengua náhuatl con el español, porque entonces estamos corrompiendo, estamos difundiendo una faceta que no va, la estamos forzando. No sé si en ese sentido me entienden. Ya para terminar, sí. Pues es lo que luego he visto, es lo que luego he visto que publican, ¿no? Aunque la gente, los propios nahuatlantes a veces piden, ¿no? Que no les pidas traducciones así de te quiero con todo el corazón, ¿no? O no sé, X cosas. Porque al final, pues, si lo traduces tal cual está, pues no es náhuatl. Es como si yo tradujera al inglés una frase muy hispana, pues no va a ser inglés, vaya, va a ser pues, inglés pensado en español, ¿no? En eso sí lo he visto mucho, que han pedido por favor ya que, pues que acepten que a veces no se les va a dar la traducción literal, sino se les va a dar una interpretación, porque pues no, el idioma no piensa igual que piensa el castellano. De hecho, ningún idioma piensa igual que otro. Este, eso sí lo he visto. En cuanto a la enseñanza, como la propones del idioma, yo creo que es necesario porque a veces nos pasa incluso con el español, ¿no? Que no critico la forma de hablar de otras personas, porque al final es el caló propio de cada uno de nosotros, pero hay veces que tenemos que adaptar nuestro caló, hay veces que tenemos que adaptar nuestra manera errónea de pronunciar ciertas palabras en español, dependiendo de nuestro propio contexto. Yo no voy a ir hablando el caló normal con el que, por ejemplo, habla la familia de mi papá, que es de una provincia, pues a una reunión, no a una junta de trabajo, porque pues obviamente no me van a entender, una, dos, pues no va, ¿no? Eh, y además, pues sí, también admitir que a veces el idioma se va deformando, ¿no? A veces también tenemos que admitirlo. Yo creo que muchas personas, pues, a veces no quieren admitir esa faceta. Me decía un amigo que es de Tlaxcala, también es nahuablante, que hay palabras que él entiende que pues es por una mala transmisión de padres a hijos del propio idioma, porque pues como los papás o los abuelos no aprendieron o no llevaron clases en su idioma, pues lo van transmitiendo de una manera que a veces se va deformando el idioma. Muchas personas pues no lo quieren reconocer de esa manera y creo que hay mucha acusia, es que en mi variante así se dice, este, y pues también por falta de reconocer que pues a veces sí se ha dado la deformación de la propia lengua. Este, no sé si ya quieran pasar de lleno al tema central del conversatorio o a alguno de los temas que habíamos planeado. Eh, los escucho. Eh, Voy a presentar la diapositiva de la vez anterior. Les voy a compartir la pantalla para que la puedan apreciar. ¿Sí la pueden ver? Sí, perfectamente. Gracias. Okay. Pues De bueno, hecho, sí. un mito muy, pues, que lleva doble sentido pues, en estos mitos que se han propulsado debido a la mexicanidad.
Tenemos que son representantes, los nahuas son representantes del folclore nacional, ¿sí? Y va a juego con que han sido los artífices del México moderno. Bien, en realidad es falso este primer postulado, bueno, más bien es el segundo, porque pues la composición social de México es multicultural, pluriétnica, plurilingüística, ¿sí? Y fue reconocida de manera oficial en dos momentos. En 1994, cuando dio el estallido de la Revolución Zapatista, del Ejército Zapatista en Oaxaca, ¿sí? Incluso dentro de la misma Constitución hay que recordar que al país se describía como la nación mexicana única e indivisible, ¿sí? Pero esto desde la perspectiva de, de un imaginario que describe a el mexicano. En realidad, pues quién será el mexicano no lo sabemos, no sabemos quién es, ¿verdad? Simplemente es un prototipo inspirado en el ciudadano europeo, ¿sí? Que solamente podría existir quizá en grandes ciudades o que existía en este momento en centros muy grandes como México, probablemente Guadalajara o Monterrey, quizá, ¿no? Eh, y también hay que verlo que antes de esto se describía también así pues al México de aquella época, al México colonial, este, con base en los estándares de los criollos y los que vinieron de España, ¿sí? Incluso esta misma perspectiva persiste hasta 1800, cuando Morelos escribe Sentimientos de la Nación, ¿no? Ahí está, dentro de su postulado número 15, que es un México homogéneo, lo cual es totalmente falso porque hablan desde sus propios contextos. ¿Ah? Y bueno, dentro del otro postulado, que son los artífices del México moderno, pues resulta totalmente falso. Se ha tomado, como bien dijo mi estimado Charlie, que Tenochtitlan fue la que defendió todo el México antiguo, cuando es una mentira, ¿no? Ellos defendieron sus propios intereses, su propia ciudad, ¿no? Pero no representa que haya sido la defensa de otros pueblos. Por otra parte, si bien, pues ahora sí que dentro de estos movimientos de colonización, búsqueda de nuevos territorios a lo largo y ancho del México antiguo de esa época, incluso fuera de estos límites, se habla también que fueron hasta Filipinas, y lo cual no he abordado tanto, sinceramente no estoy seguro. Se dio con mayor frecuencia que pues, los tlaxcaltecas, los nahuas de Tlaxcala, pues fueran uno de los principales pueblos que participó durante estas pues misiones, ¿no? Pero se les ha negado el papel a otros grupos, porque incluso mexicas y otros grupos nahuas centrales participaron en esas expediciones. Sí, incluso si nos vamos a la guerra chichimeca, los mismos grupos de esta índole participaron, algunos se unieron. Recuerden que la paz se compró, no se ganó, se compró. Hubo un pacto para que pues hubiera pues la paz, ¿no? Se, se intercambiaba comida para que estos grupos cesaran de estar atacando a los españoles, ¿sí? Pero de igual manera se les está negando el papel a grupos otomíes, incluso purépechas, ¿sí? Matlatzincas, etcétera. Muchos grupos participaron, no necesariamente los nahuas, ¿sí? o los mexicas, porque se toma que ellos fueron los principales que dispersaron el náhuatl y bla, 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 esas leyendas rosas, ¿sí? Y para muestra está que simplemente la capital Tenochca se defendió con sus propios
pues medios, bajo sus propios medios, sí, pero no fue la conquista total de todo lo que era el México antiguo, del virreinato. Y podemos recordar que la última ciudad de los mayas que fue conquistada tardó hasta 1697. ¿Sí? Entonces, decir que, pues que los nahuas son así que el rostro de México actual, pues como que está un poco romantizado, ¿no? Pero bueno, al respecto nos puede contar mucho mejor nuestro historiador, que él es el experto en esta materia, ¿sí? Eh, bueno, sí, es verdad que en la historia pues de la SEP, y no solo yo lo puedo hablar, creo que cualquiera aquí que haya cursado la SEP lo sabe. Sí, te venden que la historia mexica, ya hablando en generalidad, pues la nahua es como que la historia de la nación. Eh, Más que los nahuas sean el rostro de esta multiculturalidad, creo que en específico son los mexicas. Claro, como no están vivos los mexicas, pues toman a cualquier indígena que hable náhuatl y lo ponen ahí. Este, Eso es muy cierto. Y hasta la fecha la gente lo cree, porque, por ejemplo, cuando les comentas que si trata de rescatar un idioma, pues hay más, no es porque yo diga no aprendan náhuatl, no, porque pues yo lo aprendí. Pero como les comentaba a muchas personas, y lo hemos comentado muchas veces, si quieres rescatar un idioma, pues empieza por revisar tantito tu árbol genealógico. A lo mejor, pues no desciendes de nahuas y desciendes de algún otro pueblo que también necesites ayuda. eh, y lo puedes hacer. Pero claro, nos casamos con la idea que nos vendieron de que pues todos nos descendemos de esta línea de nahuas y todos hablamos o hablábamos ese idioma, tanto que hasta la fecha cuando la gente quizá no malintencionada, pero sí errada. Dice, es que ahora todos deberían de hablar náhuatl, ¿no? Y desde Tijuana hasta Chetumal, y te quedas de, bueno, pues en esas zonas no se hablaba náhuatl, entonces quizá hay otros idiomas. Hace poco escuchaba yo esa propuesta en un grupo de Facebook y yo comenté, como muchos de aquí lo hicieron, que pues estaría padre, pero que también se viera por los demás idiomas indígenas. Y una persona comentó, o varias de hecho, dijeron, sí está padre que los idiomas indígenas se salven, pero como la lengua oficial antes de México era el náhuatl, pues ahora tiene que volver a ser el náhuatl. Y pues yo comenté así como que, bueno, los indígenas no tenían lo que era idioma oficial. Eso es algo muy, ni siquiera Europa, eso es algo muy del siglo XIX para acá. Europa antes del siglo XIX pues no tenía tampoco lo que era un idioma oficial. Este, y les dije, bueno, quizá idioma hablado en la región de ¿cómo se llama? En la región en la propia isla, ¿no? De Tenochtitlan. El resto del país ni siquiera existía. Y siguieron insistiendo con lo mismo, sí, pero ahora ya todos somos mexicanos y pues hay que hablar mexicano, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Es que sí, está muy comprada la idea de que representan y son el rostro, ¿no? Del México moderno. Es verdad, no se le pone mucha atención a la multiculturalidad, multietnicidad, incluso multinacionalidad del México del siglo XXI. No hablemos ya del XIX o del XX porque pues hay menos, ¿no? Como bien lo mencionabas, pues en el siglo XIX, con esto de los sentimientos de la nación, es que la idea en ese momento de todos los países, no, o sea, no nada más del naciente México, es crear una sociedad homogénea, es decir, que no haya diferencia entre uno y otro, porque pues es una sociedad más fácil de controlar y de guiar. Como todos hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, entonces es más fácil que nos pongamos de acuerdo en cuestiones como leyes, porque como todos pensamos igual y tenemos los mismos valores, pues nuestros valores van a influir en nuestras leyes. Sin embargo, si meto a más naciones en este costal, pues obviamente no voy a tener un consenso rápido, ¿no? O quizás voy a llegar a un consenso, pero en ese consenso voy a tener muchas acepciones, ¿no? Es decir, la ley, punto número uno,
es así y asado, pero en ciertos territorios, por usos y costumbres o porque los valores son otros, pues ahí no aplica al 100% porque ahí vaya, ahí la cosa es diferente. Entonces yo creo que se habla de una nación homogénea presente para evitar estos errores. Bueno, para evitar estas situaciones, porque no son errores, pero sí evitar estas situaciones complicadas. Es por eso que actualmente incluso mucha gente quizá que no entiende la mentalidad indígena salta cuando ve ciertos usos y ciertas costumbres y los considera pues del pasado o bárbaros o retrógradas o yo qué sé, ¿no? Y yo creo que, como mexicanos nos hace falta mucho estudio de nuestra propia nación, de nuestro propio país, para entender que pues no somos un solo tipo de mexicano. O sea, estoy yo que mi cultura pues es la hispana, ¿no? Mi lengua materna es el español y evidentemente veo el mundo pues de una manera. Están ustedes, que a lo mejor su lengua materna es el náhuatl, y obviamente ven el mundo desde esa perspectiva. Ya no me quiero meter pues con los otros 68 grupos que existen en este país, ¿no? Lo que yo le comentaba una vez a unos alumnos, México es un país, es un estado, pero no es una nación. México es muchas naciones dentro de un solo territorio. Quizá los mexicanos seamos una de tantas naciones. A lo que me refiero con mexicano es al mestizo, al que tiene como cultura el español y como lengua materna igual, o sea, esta línea. No es que ustedes no sean mexicanos, pero como una vez me dijo un amigo, podemos ser, no sé, nahua mexicanos, algo así. Porque claro, hay diferencias por la cultura y por la lengua que amamos desde pequeños, pero hace falta mucho estudio y reconocer pues que sí, somos un país bastante complejo, porque no somos un solo tipo de persona, somos, resumiéndolo, 70 diferentes tipos de personas que nos identificamos con unas cosas en común, pero que tenemos muchas más cosas que nos diferencian y que tenemos que aprender a vivir con esas cosas que nos hacen diferentes. No sé si alguien más quiere agregar algo acerca de estos dos puntos. Nada más mencionar un punto que omití. Eh, Esto de la constatación multicultural sucedió en dos etapas. La primera surgió en 1994, como mencioné, con el levantamiento armado del EZLN, y se dio en 2003, ¿sí? Ya con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de precisamente la constatación, ahora sí, como tal, histórica, eh, de la multiculturalidad que existe en México, tanto étnica como cultural y lingüística, ¿sí? Y el resultado de ello, que empezó desde el 2001, fue la promulgación de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la creación del INALI, entre otras instituciones como el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Sí, de igual manera se reformuló los estatutos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se integró una serie de modificaciones para combatir y prevenir y supuestamente, digo supuestamente, sancionar la discriminación y todas sus manifestaciones. Sí, sin embargo, quiero enfatizar que a pesar de este gran avance, pues no ha habido mucho que reconocer debido a que pues ha sido pues de cierto modo letra muerta porque no hay mecanismos que le den seguimiento, ¿sí? No hay un mecanismo que confirme que en realidad esta ley se está aplicando, ¿sí? Entonces esto lleva a omisiones, a simplemente a estar igual, ¿sí? O simplemente hacer como que trabajamos, como que sí estamos con estos indios, pero en realidad no los queremos, ¿sí? Porque ojalá ustedes vieran cuál es la línea ideológica que siguen estos grupos. No lo digo que todos en su totalidad, pero sí la mayoría. Les vale coronilla si nos estamos muriendo, si nuestras lenguas se están muriendo, si etcétera, etcétera, etcétera. Sí, les da igual. Hay una profunda discriminación hacia nosotros por lo mismo, ¿sí? Porque somos diferentes, nos ven, ellos mismos propulsan los estereotipos que hay,
Sí, de igual manera, no estoy diciendo que todos, pero sí la mayoría se da este tipo de situaciones. Les doy la palabra, maestro Carlos. Este, sí sabía yo de lo de 2003 y bueno, entrando con ese tema que nos plantea de que no ha funcionado mm, por el racismo y la discriminación, es como muchas cosas en México. Hacemos la ley y la hacemos bien, pero no hacemos o no trabajamos en los medios para que ésta se pueda cumplir. ¿A qué me refiero con esto? Este, sí, hicimos hicimos la ley, ¿no? Para que no se discrimine a nadie, pero no trabajamos en educar a la gente, ¿no? Hacerles entender que pues ya no podemos seguir con la misma línea de mientras más blanco mejor, mientras menos autóctono te vistas, pues mucho mejor te va a ir en la vida. Entonces sí es como, vaya, decirle a un niño, no le pegues a la pared, pero pues darle una pelota, ¿no? O seguir con lo mismo. Entonces, yo creo que la ley es buena, como bien lo señalas tú, fue una muy buena situación la que pasó, pero no se contempló el racismo y la discriminación, el clasismo que impera dentro de la mentalidad de la mayoría de los mexicanos. Y es algo sumamente arraigado en la mentalidad de los mexicanos, ¿no? Yo les ponía hace mucho tiempo a unos alumnos el ejemplo de a quién de sus compañeros o a quién de sus compañeras elegirían ustedes para el rey o la reina de la primavera. Y obviamente pues buscaban a la más o al más clarito, ¿no? De piel. Les decía, ¿por qué una escuela de paga siempre pone a niños de tez blanca o muy clara en los anuncios cuando promocionan pues que haya inscripciones, ¿no? Que ya hay lugares. ¿Y por qué gente de tez morena no? Pues porque relaciones colores, relacionas muchas cosas, ¿no? Mientras más blanco, mejor posición económica, aunque no sea cierto, y obviamente es una persona buena. Si es moreno, pues si lo ves te cambias incluso hasta de banqueta. ¿Cuántas personas no hemos caído en el error de que vemos una persona morena vestido pues como reggaetonero o como cualquiera de estos malandros que a lo mejor no se dedica a eso, pero la vemos vestida así y rápido dices, "Ah, me cambio de banqueta"? ¿No? Pongo estos ejemplos porque van ligados a la discriminación que sufren las personas indígenas. Tú escuchas a una persona hablar una lengua indígena en el metro y la primera reacción que va a hacer cualquier otra persona es poner cara de wow, está hablando un idioma indígena y está bien vestido. Así, literal, porque lo he visto. Una vez me encontré con uno de mis maestros en la combi y me comentó de que estaba cayendo un tormentón en náhuatl y le respondí y las personas de al lado así de asombradas, no tanto porque hablemos el idioma, sino más bien por cómo íbamos vestidos. Este, sí, porque íbamos vestidos pues normal, de traje, porque pues uno iba a la universidad y el maestro pues daba clases ahí. Y si, y si hacen esas caras o hacen esos gestos, tan solo de escuchar o de ver que una persona habla un idioma indígena, no quiero imaginarme si pues yo voy si alguien va con la indumentaria, ¿no? Tradicional. Entonces, resumo esto, la ley está bien, lo que nunca se trabajó y si sigue sin trabajar es en la enorme discriminación, en el enorme clasismo y racismo que hay en los mexicanos. Y es algo que lamentablemente va a costar mucho trabajo porque está muy incrustado en la sociedad, en las televisoras son sumamente, vaya, arrastran a los mexicanos a su mentalidad. Y en muchas otras cosas realmente nos falta mucho trabajo. Creo yo que sí, como bien dicen, ahí están las leyes que reconocen la multietnicidad y la multinacionalidad del país, pero la intención siempre ha sido que seamos una sola nación, una sola identidad, un solo tipo de mexicano. Y lo podemos ver incluso en gente que según lucha por salvar a los idiomas indígenas,
que al final dicen, sí, pero o sea, qué bonito que los hablen, pero pues que se integren al país. Se pueden integrar hablando su idioma sin ningún problema. O cuando escribes algo en Facebook y lo escribes en náhuatl, luego te dicen, ¿y qué dice ahí? ¿Y por qué no en español? Porque ya todos hablamos español, esos idiomas son del pasado. Dices, está muy difícil que reconozca el mexicano promedio la multinacionalidad del país cuando pues este tipo de comentarios reflejan el pensamiento no solo de la persona que lo está comentando en Facebook o en Twitter, también de la persona que le está dando like. Porque al final pues le estás dando like, dices, porque me gusta su comentario, porque estoy de acuerdo con él. Entonces yo creo que si bien está escrito en papel que el gobierno reconoce la multinacionalidad del país, en el hecho es que no le gusta esa multinacionalidad del país. ¿Por qué? Porque no es a sus ojos práctica para el control y para el gobierno de, 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 de lo que es México. Sí, totalmente cierto. Ahora sí que, pues, desde el discurso nacionalista, lo mejor para él es que haya uno solo, ¿no? Una sola sociedad para efectos de control. Entonces, pues, prácticamente le estorbamos y viene siendo un reto lidiar con nosotros porque de repente nos catalognan que siempre estamos muele, 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 por no decir otra cosa, o que debe de cumplir con cierta agenda porque sinceramente se los están exigiendo. Sí, hay que recordar también que los tratados internacionales que México ha firmado, eh, por ejemplo, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este, la organización, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Todo este tipo de organismos internacionales le exigen al gobierno mexicano pues garantizar eh, pues el derecho, ¿verdad? Las garantías que como pueblos indígenas tenemos. Y bueno, yo asumo que es eso lo que le pesa, le molesta de nosotros, ajá, y tiende a pues hacer como que trabaja, como que cumple para, pues ahora sí que no digamos que no está cumpliendo, para que no estemos moliendo. Pues es lamentable, ¿verdad? Yo creo que como comentamos dentro de los primeros conversatorios, pues no hay que esperar nada del gobierno, simplemente hacerlo nosotros, justo como lo estamos haciendo ahorita, unirnos y salir adelante. Yo creo que no nos queda más que luchar nosotros mismos, si en realidad queremos pues, lograr algo positivo para nuestras culturas. Este, pues sí, sí, realmente nada más es por compromisos firmados. Como les digo, también no justifico el gobierno. Pero sin embargo, hay que admitirlo a todas sus luces, gobernar una nación, o por lo menos crear una nación, un país fundado en muchas etnias, es muy complicado, y más si lo haces desde una perspectiva europea, que es ahí donde fallaron, porque no quisieron implementar ninguna fórmula nueva para fundar el país, quisieron implementar las mismas fórmulas con las que se estaban fundando los estados-nación europeos. Ojo, Francia hizo lo mismo. Hasta la fecha, en ciertas regiones de Francia, donde se hablan idiomas locales, no se enseñan estos idiomas. Me refiero, por ejemplo, al bretón, ¿no? Que ni siquiera es oficial, ni cooficial. Y muchas personas que hablan bretón como lengua materna han ido a París, han levantado la voz y el gobierno de Francia les dice, no, porque Francia es una nación indivisible, única y homogénea y no podemos darles el privilegio, darles el derecho a que hablen su propio idioma. Y Francia tiene ha firmado los mismos documentos que México, ¿no? Pero obviamente Francia es una potencia, puede hacer lo que le plazca. Este, hemos visto los problemas que, por ejemplo, tiene España, ¿no? De que en España hasta ellos les cuesta trabajo definir qué es España. Es un país, es una nación, es un estado. Muchos políticos dicen, no, es que España es un estado que está fundada en las naciones históricas, ¿no? Cataluña, País Vasco,
Galicia, Castilla-La Mancha, pero hemos visto que incluso mucho tiempo, entonces, sobre todo del siglo XX, los idiomas, el galego, por ejemplo, el euskera o el catalán, fueron idiomas perseguidos. Ujú. Porque al final le resultó muy difícil a España pues crear una nación moderna y una nación, un país tomando en cuenta pues a todas las naciones y obviamente a la diversidad que tenía dentro. Este, y puedo seguirme así con muchos ejemplos que tenemos a nivel mundial de países que han tenido problemas para funcionar, eh, porque una, quieren aplicar un modelo europeo que no les funciona por las propias características que tienen, y dos, son muchas naciones las que conviven en un solo territorio. Ojo, territorio que bien podría ser repartido entre todas esas naciones para eliminar el problema, pero vaya, queremos ir con la misma pauta de Europa, de es que tiene que ser un territorio grandote, en donde todos seamos iguales para que no haya ningún problema, ¿no? Realmente creo que aquí ha faltado mucha imaginación para hacer funcionar bien el país. Hablo, por ejemplo, de México, muchos países africanos tienen el mismo problema, ¿no? Donde incluso los países africanos que mejor han funcionado son los cuales el parlamento está dividido en tribus, se acabó. Y cada tribu tiene derecho a tantos parlamentarios, tienen la misma voz en algunas ocasiones, el mismo peso. Los países africanos que no han funcionado es donde una sola tribu que recibió el poder de los europeos se ha querido imponer sobre las otras. Y son los países que más guerras civiles han tenido. Los países que ya superaron eso de me impongo yo sobre los demás son los que están funcionando de mejor manera actualmente en África. No digo que México pues tiene que hacer eso, pero vaya, hay más caminos y creo que México no ha experimentado esos otros caminos, no ha querido experimentar esos otros caminos. El único camino que ha querido experimentar México desde que nació como México hace 200 años es imponer a los de mentalidad o a los de lengua española sobre el resto. Y es más, asimilar al resto para que dejen su propio idioma y entren dentro de este saco, que medianamente se ha logrado. Pero claro, le ha fallado mucho al país saber qué, qué caminos tomar. Y tal vez muchos tenemos la idea de qué caminos tomar, pero pues el poder también no está en nuestras manos, está en manos de otros que eligen un solo camino. También por ahí hay que entender el por qué el país ha tenido tantos problemas. Somos desde el principio una nación con muchas naciones, con muchas identidades, y no es fácil crear una nación de esta manera. La forma en la que los criollos se la ingeniaron fue pues ir exterminando de a poquito a las demás identidades con las que compartían territorio, como lo han hecho pues también en Europa, con el ejemplo de Francia, como lo ha intentado hacer el propio Reino Unido, ¿no? Inglaterra imponiéndose sobre los otros tres, España, los de Castilla-La Mancha, León, los del centro, pues imponiéndose sobre los otros tres, cuatro, y así con muchos otros ejemplos. Pero claro, lo hacen por mero compromiso, ¿no? Es hacer como que hago para que no me estén molestando desde fuera, pero adentro no soluciona el problema de raíz. No busco otra manera más inteligente y más humana de solucionar el problema que es administrar una nación, dirigir una nación como un país como el que somos. No sé si haya otro punto, haya otro comentario al respecto. ¿Alguien que quisiera tomar la palabra? Amira, Pedro, Vivaldo, Cazador Tecuani, Javier. Adelante, profesor Pedro. Active su micrófono, por favor, porque no lo escuchamos. ¿Sí lo escucha Gracias, usted? gracias. Sí, gracias. Efectivamente estaba apagado el micrófono. Pues nuevamente buenas noches. De veras que es un gusto estar con ustedes, aprender, porque estoy aprendiendo muchas cosas. Le estaba yo hablando en náhuatl y de manera muy lenta, pausada, para que pues fuéramos interpretando, sí, porque
yo ya me acostumbré a utilizar palabras o vocablos náhuatl que se utilizan en Hidalgo, porque mi esposa es de San Pedro Guasalingo, Hidalgo, y continuamente viajamos hacia allá. Yo soy nativo del estado de Veracruz, en un lugar que se llama Xichucatepec, Chicontepec, Veracruz, pero trabajo ya casi, llevo 40 años aquí en Puebla, ¿sí? Y pues es fácil para mí ya de interpretar los diferentes vocablos y no es tan problemático para mí. Efectivamente, hablar de variante, pues no es otra cosa más que partir de los patrones de las mismas palabras. Y les digo de que me sorprende estas aportaciones que están dando ustedes. He estado muy atento, estoy tomando nota. Y algo que acabo de aprender y que escuché hace un rato cuando alguien decía, en el momento en que nosotros nos presentamos y decimos, Nimitztlapaloa y Camiac Paquilistli, Nimitztlapaloa y Cualtzinoyolo, fíjense, ya no hay necesidad de agregarle y Camiac, etcétera, etcétera, sino que también aquí depende mucho también pues de los gestos que nosotros estamos mostrando en el momento en que estamos dando nuestro saludo, ¿sí? Si les estoy diciendo que lo estoy saludando con mucha alegría, pero si en mi rostro no expreso esa alegría, entonces saldría sobrando todo lo agregado en la frase, ¿sí? Entonces, yo agradezco mucho a ustedes, hay muchas cosas que comentar, y no hay nada mejor de veras que para aprender el náhuatl, fíjense, para aprender el náhuatl, eh, no hay nada mejor que interactuar de manera directa o vivir con la gente, convivir con la gente que habla X lengua, ¿sí? Eso nos facilita mucho, ¿sí? Pero yo nuevamente agradezco a ustedes y me gusta seguir escuchando. Hay mucho de qué hablar, les decía, pero quiero escucharlos porque me gusta seguir aprendiendo. Muchas gracias. Excelente noche. Pues muchas gracias, profesor. Eh, Regresando al tema que usted tocó, y bueno, que David también tocó hace rato. Yo hace poco vi un video de una persona de Tlacotenco, igual que decía que había cuatro maneras, ¿no?, de hablar náhuatl. Una que era Ah, sí. el Masehualahtoli, que es como que la lengua común, no la manera ordinaria, como decía David, familiar de hablarlo. Este, Otro que decía que era el Pipilahtoli, que era como una lengua elegante. El Tecpilahtoli, que él decía es una lengua todavía aún más refinada que la anterior. Y otro que decía era el Huehuetlastoli, ¿no? Que podríamos decirlo que es un similar a lo que dijo David de la lengua ritual. Eh, es muy interesante, ¿no?, que tengan estas tres, cuatro maneras de entender un solo idioma. Habla de una riqueza enorme, porque, vaya, uno está acostumbrado a tener nada más dos maneras, ¿no? Una manera común y una manera refinada, en el caso del castellano, ¿no? Ya hablar de otro ya es un poquito más difícil en el propio idioma que habla uno, que es el castellano, pero es interesante, ¿no?, que haya tantas maneras de hablar una sola lengua. Como insisto, el mismo video, como decía este señor, eh, tampoco discriminarnos entre nosotros, ¿no? Hablando de los propios nahuas, ¿no? De que a lo mejor en mi región, eh, vaya, hay otros modos para referirse a ciertas cosas u otros modos de expresarse, por nunca decir que no está correcto, ¿no? Nunca decir es incorrecto tu modo de expresarte porque en mi pueblo lo expresamos así, porque pues son diferentes realidades. Será el mismo idioma, pero son diferentes realidades. Este, Igual, muchas veces mi maestro, cuando le decíamos, es que queremos traducir esto, nada más como que sí torcía la boca, no en sentido de desdén, sino pensando en cómo explicarnos que pues no era la manera correcta de expresar la idea, traducirla así tal cual, porque me decía, pues es que estás hablando español con letras nahuas nada más, o sea, no estás cambiando realmente nada. Por ejemplo, cuando le decíamos, recién empiezas a hablar el idioma y le dices, es que, ¿cómo se dicen buenos días, buenas tardes, no buenas noches?
Y nos decía el maestro, bueno, yo les puedo decir cuali tonali, cuali teotlac, cuali yowali, pero pues no, eso no es náhuatl, nos decía, es un calco del castellano. O sea, realmente en mi pueblo decía, no hay un primer contacto como tal, es por ejemplo, decía, si vemos a una señora le decimos tía, ¿no? Pero en nuestro propio, vaya, en náhuatl. Este, a lo mucho a veces gente dice tlanesi, ¿no? En la mañana. Ya si quieres empezar una conversación, pues ya utilizas otros modos. No, no, que invita más a dialogar con la persona. Dice, realmente no hay un buenos días como ustedes que van pasando en la calle. Dicen, hay otras maneras. No, no tenemos estas maneras. Las maneras como que o estas preguntas, pues invitan más a dialogar con la persona que un simple buenos días. Realmente el saludo no es similar. Porque si yo les digo que no es porque me quiero quedar a platicar con ustedes, ¿no? Les estoy preguntando cómo te amaneció, cómo va tu día por la mañana. Este, hace muchos ahorita actualmente, pues nada más panolti y ya así se saludan así, ya así cada quien su camino. Me dice, pero vaya, no hay un buenos días, no hay un buenas tardes, no hay un buenas noches, ¿no? Es una mentalidad muy diferente a la propia. Igual cuando le decíamos, ¿cómo se dice salud? Nos decía, pues es que nosotros no tenemos salud para después de estornudar, simplemente decimos salud, tal cual en castellano. Me dice, no, no hay una manera de que tú estornudas y ay, en náhuatl te voy a decir salud. Me dice, no, simplemente estornudas y salud, se acabó. Me dice, no tenemos esa palabra nosotros, no tenemos la costumbre, ¿no? Y bueno, ciertas expresiones o ciertas cosas que uno como ajeno a la lengua tiene que ir entendiendo, de que es una lengua diferente, es una mentalidad diferente, es una manera de ver todo lo que te rodea diferente a la que estás acostumbrado. Y empezar por ahí, ¿no? Entendiendo que pues vamos realmente a enfrentarnos a otro idioma, a otra cosmovisión, a otra cultura. Quizá haya partecitas de esa cultura que podamos comprender por el simple hecho de vivir al lado de nahuas, de descender algunos de alguna comunidad indígena que tal vez ya no hable el idioma, pero ciertas expresiones, ciertas maneras de pensar se conservan todavía pese a que ya no hablemos el idioma. Lo comentaba la vez pasada yo, hay ciertas cosillas por ahí que acá en el pueblo de mi papá veo que digo, esto no es castellano ni de mentalidad occidental, pero para nada. Quizá como historiador me es un poquito más fácil desmenuzar qué cositas vienen de Occidente y otras que no conozco, tal vez digo, estas son más propias de aquí. Este, pero vamos, tenemos que ir con la mente abierta de que nos enfrentamos a otro u otros, llámese el idioma que uno quiera aprender de los que se hablaban o se hablan, mejor dicho, aquí en México, tenemos que ir con la mente abierta de es otro. Y tengo que entrarle de lleno a su cosmovisión, a su mentalidad y y a todo lo que tengo que aprender de este idioma, porque obviamente no es fácil, ¿no? Yo siempre ya a alumnos, perdón, a compañeros menores a mí que empezaban a hablar el idioma náhuatl, luego se acercaban a los que ya teníamos como 2 años aprendiéndolo y nos decían, ¿cómo le hacen? Pues simplemente pones tu mente un poquito en blanco y desde cero como niño, ¿no? A entender, a tratar de comprender o por lo menos imitar el por qué o cómo hacen las cosas, cómo las dicen. Ya poco a poco uno va tratando de entender la cosmovisión, pero principalmente es poner tu mente en blanco y aviéntate, ¿no? Así es como yo luego les explicaba, porque sí cuesta un poquito de trabajo, la verdad, empezar a entender un idioma y luego pues darte cuenta de que no es como inglés, que igual inglés es diferente al español, pero al ser un idioma occidental es más fácil para nosotros porque pues nuestra mentalidad está muy ligada. Sí hay particularidades, pero vamos, son idiomas que van de la mano porque son occidentales. Y cuando de plano uno le entra al náhuatl o cualquier idioma indígena, pues se enfrenta a una realidad y a una cultura abismalmente diferente, la verdad. Sí, sí, no, no estoy exagerando, es así como yo lo vi.
Todos saben, pues yo, el náhuatl no es mi lengua materna, es mi segunda lengua. Yo así lo vi, como literalmente aventarme a un abismo y a ver qué cacho y ir poco a poco. Entonces yo ahí, estoy de acuerdo con el profesor Pedro, estoy de acuerdo también con otros profesores que han dicho que pues eso de traducciones literales no. Es más interpretaciones, es más aprender a pensar como piensa el náhuatl, que para poder hablarlo y poder acercarte a la realidad de los hablantes, ¿no? Y de paso, pues, claro, si te dedicas a la profesión de docente, como es mi caso, pues, y quieres meterte a las comunidades indígenas, pues vamos, pero aprender al náhuatl que sí se habla, ¿no? No al náhuatl de los libros que, si bien alguien como mí, si me sirve, alguien que vaya a enseñar otra cosa, no le va a funcionar. No sé si quieran agregar otra cosa acerca de esto. Em, Y le pudiéramos dar la palabra a Javier Soriano, que desde hace rato nos está comentando que él es mixteco. Javier, ¿si estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Primeramente, pues quiero agradecerles por la aceptación al grupo y el compartir de sus conocimientos. Pues la verdad yo no hablo náhuatl, sé algunas palabras en náhuatl, sé palabras en zapoteco, en mixteco, en cuicateco, pero no, pues a mí me gusta compartir, me gusta conocer, más bien, porque, pues por la profesión que tengo, pues muchas veces nos vamos, como decían los compañeros, ¿no? Nos vamos con esas ideas de que, pues, los mexicas, pues, fueron los últimos, ¿no? Que enfrentaron a los españoles, pero, pues, hay en cuanto a fechas también pues varía, ¿no? Y más bien que ustedes están más en contacto con lo que es la investigación, pues saben mucho más. Me llamó mucho la atención, tuve unos talleres con el profesor Carlos Carrillo. Él es especialista en el Nepohualcilzin. Yo creo que ustedes más bien lo conocen, ¿no? Esa herramienta. Entonces me llamó la atención y desde ahí he estado buscando la forma de contactarme, de conocer muchas palabras que están en náhuatl. Por ejemplo, mi pueblo les decía que está en náhuatl, se llama Yolomecal, pero me decían que es bueno, anteriormente nos decían a nosotros que es corazón de mecate, posteriormente le cambiaron que es unión de dos corazones, pero en sí pues ya he tenido comentarios o pláticas con ustedes y me han dicho de que pues es más bien lazo, significa lazo entre corazones o algo así. No hay una definición exacta, ¿no? Porque pues anteriormente pues todo está basado en símbolos, en signos. Más bien pues son los códices, hay que interpretarlos, ¿no? Entonces, pues en todas las culturas tuvieron códices, entonces más bien fue interpretación de códices, ¿no? Es por eso de que estoy aquí con ustedes y pues la verdad estoy aprendiendo bastante porque pues tiene como varias variantes también, ya comentaban que es de la gramática, hay diferencias también y pues más bien quiero invitar a ustedes, ¿no? De que pues sigan en ¿cómo se llama? En este caminar y pues que pues no les dé pena en hablar la lengua que pues han aprendido o que es nativa de su origen, ¿no? Porque unos decían, ¿no? Como que nos ven sospechosos hablar esa lengua si vamos trajeados y estamos hablando eso, porque muchas veces creo que valoramos más otra lengua, ¿no? O, alguien que va hablando francés o inglés
y decimos, yo, ¿qué, cómo se llama? Y yo quisiera hablar esa lengua, pero muchas veces nuestras lenguas originarias, pues como que nos da pena hablar y eso no debe de ser, ¿no? Debemos de valorar. Entonces, pues les agradezco bastante y más bien considérenme como un oyente en, en esta plática. Conozco algunas palabras, no las sé pronunciar, pero pues casi más bien el mixteco y el náhuatl están casi de la mano, ¿no? Entonces fueron culturas que casi florecieron en la misma época y y pues seguiré aprendiendo, ¿no? Muchas gracias por darme la palabra. No, muchas gracias a ti por por compartirnos tu pensar, tu manera de ver esta situación. Como dato, de hecho, bueno, muchos nahuas del centro tomaron de los mixtecos muchas cosas, entre ellas la escritura. De hecho, el escribir con códices es más propio de ustedes, los mixtecos, hablo de hace más de 500 años, que de los nahuas. Realmente los nahuas tomaron mucho de los mixtecos, porque los mixtecos son una cultura que lleva más tiempo asentada en lo que es centro-sur de lo que actualmente es México que los propios nahuas. Los nahuas migraron y bueno, adoptaron ciertas cosas de las culturas ya establecidas aquí. Eso nada más así como dato. En cuanto a la manera de pensar, ahí sí no sabría decirte, creo que sí, bueno, desde mi punto de vista, un poquito de fuera de lo náhuatl o de lo mixteco, yo creo que sí compartirían bastante en cuestión de mentalidades. Una ya lo vimos la vez pasada con David y con Jos, que creo que hoy nos acompañó. La región donde es la familia de mi papá, pues es una región totonaca y sin embargo hay ciertas cosas en su pensar de ellos que veíamos eran similares a la manera en la que piensan los nahuas en específico ahorita con estos compañeros pues de la Huasteca. Entonces probablemente mixtecos y nahuas tengan alguna similitud en su cosmovisión, algunas similitudes en su mentalidad. Pero pues qué bueno que también te acercas a otro idioma indígena. Sí he notado que también a muchos les da pena hablar sus idiomas indígenas. Entendamos también por qué han sufrido de mucha discriminación y no es fácil, ¿no? Luchar contra ella es algo bastante complicado. No sé qué quieran agregar alguno de los otros profesores que están aquí. Pues se les escucha. Pues sí, hay mucha razón en esa cuestión de la relación mixteco-náhuatl, sobre todo con las del centro. Hay que recordar mucho que pues los nahuas del centro, específicamente los mexicas, pues se va a escuchar feo, pero a lo mejor les va a molestar, pero se fusilaron mucho conocimiento de los mixtecos. Tan solo la escritura es una copia fiel, así, si no es que exacta, de la escritura mixteca. Sí, las obras de orfebrería que son sobresalientes, que son referentes de ahí de los mexicas, pues precisamente son de manufactura mixteca. En realidad, los, los mexicas no produjeron conocimiento propio, simplemente se apropiaron del conocimiento de los demás y lo presentaron como suyo. Sí, este es uno de los postulados que a mucha, pues ahora sí que los fans, los mexicacentristas les duele, porque ellos creen que Tenochtitlan fue así como que, un boom cultural. Sí, hicieron muchas cosas buenas, claro que sí, sí, no niego la grandeza que tuvieron, el ingenio para, pues, conformar pues un imperio, porque al final de cuentas eso es, sí, pero pues no generaron algo nuevo como para considerarlos una cultura madre, como mucha gente les atribuye, ¿no? Supieron hacer muy bien su trabajo para
pues, propulsar esa imagen que tienen hasta ahora, ¿no? Incluso el Estado-Nación ha contribuido bastante para que esto se haga casi como una verdad absoluta. Eh, bueno, de hecho, pues sí. Sí, más que no, bueno, no refiriéndonos a los mexicas pre-Cuauhtémoc, porque creo que ellos no cometieron ese error de presentar conocimiento como suyo. Creo que fue más esto que dices, responsabilidad de los sobrevivientes post-Cuauhtémoc, los que escribieron ya en letras latinas, los que presentaron muchas cosas como propias. Obviamente tenemos que entenderlos, necesitaban sobrevivir y querían quedar bien con pues, las autoridades nuevas y pues se fusilaron todo. Eh, claro, nadie discute que haya sido una ciudad, un reino, un principado, el adjetivo que gusten darle, no me voy a pelear ahí con eso, este, bastante fuerte. ¿La supieron ingeniar? Claro que sí, eso nadie lo va a negar. Digo, construir una ciudad en un islote, no es cosa fácil, ¿no? En cuestión de ingeniería, sí le pidieron mucha ayuda a Texcoco, ahí está Nezahualcóyotl ayudándolos a hacer un dique para controlar al lago, pero vaya, le supieron hacer. Ojo, no la hicieron solos, estaba Tlacopan a la mano derecha y Texcoco en su mano izquierda. Sí, siempre que hablemos del Imperio Mexica o de bueno, nosotros no hablamos así porque entendemos que no se llama Imperio Mexica o Imperio Azteca, pero siempre que hablamos de estos personajes en específico, entendamos que van tres diferentes ciudades pegadas de la mano en todo esto. O sea, no solo fue México solito, fue Texcoco y fue Tacuba. Los tres. Aunque ya por cuestiones políticas del momento se quisieran agarrar a golpes entre ellos, ya es otro cantar, pero vaya, no van solos. Los mexicas solos no hubieran logrado nada si no hubieran tenido a los texcocanos de un lado y a los de Tacuba del otro. No todo tampoco fue tan simple. Este, regresando al tema central, que es desmentir ciertos mitos, ciertas aseveraciones que hacemos o que suelen hacer las personas. eh, mm, quiero, literalmente regresarme al tema de que sí, hace falta mucho, mucho, mucho que ayudemos a las naciones indígenas a dar un poquito la cara por ellos mismos. Este, a eliminar ciertos mitos de que todos los mexicanos somos iguales. Ojo, jurídicamente sí, culturalmente somos diferentes. Y a veces el mexicano en general confunde ser igual jurídicamente, es decir, ante la ley, que igual en cultura, en costumbres y en tradiciones. No creen que van junto con pegado y no, son cosas muy aparte, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y yo creo que se tiene que no solo desde el punto de vista náhuatl, sino también de las demás naciones indígenas, de las más naciones originarias, ayudarlas, ¿no? A que puedan dar la cara por sí mismas y ayudarlas bien, porque siempre estamos, ay, sí, los indígenas necesitan ayuda, pero nada más Carolina Herrera saca una blusa con un tocado tzotzil, celtal, zapoteco, y ya luego el grueso de los mexicanos defensores del indígena empiezan, ay, es que se inspira en nuestra cultura, cuando no entiendes ni lo que dice el tocado. Exacto. Dos, no seamos envidiosos, es porque nos aman, no, o sea, lo romantizamos todo, ¿no? Y lo justificamos todo. Entonces creo yo que sí nos hace falta mucho, y esto es un llamado no tanto a los indígenas, sino más bien a los que no somos indígenas, eh, a como el Estado entiende el vocablo indígena, a ayudarlos, a hacerlos más visibles, a reconocer que sí son otras naciones con las que compartimos territorio, con las que compartimos problemas sociales, con las que compartimos todo, tanto la buena fortuna como la mala fortuna. Este, yo creo que es mucho trabajo el que hay que hacer por parte de los mestizos o de los mestizados, como gusten darle el adjetivo, para ayudar a las demás naciones indígenas a que pues ganen el protagonismo que merecen con respecto a su propia cultura.
a no tampoco a querer ayudarlos apropiándonos, como muchas personas lo han querido hacer, de que te ayudo, pero me apropio. Ujú. Y no, es te ayudo, reconozco que eres otro, eso no te hace, o sea, eso no me obliga o no me hace tener que discriminarte, porque al final de cuentas tengo que reconocer que eres otro, eso no está mal, no es una reconocer quién soy yo, a qué grupo pertenezco yo, y reconocer quién eres tú y a qué grupo perteneces tú. Y juntos, una vez haciendo ese ejercicio, pues ayudarte a ti, que eres la nación no favorecida en este país, a que tengas voz, voto, más visibilidad. Y nos hace falta mucho trabajo en eso. Yo creo que el tema principal ahorita, sí, si bien se centró en que los nahuas, obviamente no ustedes conscientemente, sino más bien nosotros, los mestizos, conscientemente a ustedes los ponemos como la cara de la multietnicidad de este país. Este, el tema creo que es realmente reconocer que habemos muchas naciones y que los propios mestizos tenemos que empezar a darles espacios a esas naciones que cohabitan con nosotros, ¿no? Muchos espacios se los han ganado ustedes solos. Creo que hoy en día, este siglo XXI, muchos de esos espacios ustedes se los han ganado gracias a que hay más herramientas para llevar su propia voz a México y al mundo. Hay mucha gente que se dedica a hacer videos de ñañú, de mixteco, de zapoteco. Los últimos casos han sido de maya, ¿no? Que enseñan el maya yucateco, de purépecha también. Y sí, son excelentes medios por los cuales se pueden hacer visibles, pero creo que los mestizos nos falta ayudarlos a ser un poquito más visibles. Creo que también hay mucha responsabilidad por parte de nosotros para ayudarlos pues así como compartimos el territorio, pues también compartir lo demás, ¿no? Tanto el derecho a decidir qué haremos mañana, como la responsabilidad conjunta de las consecuencias de esa decisión, pero que esa decisión sea junta, sea con todos, dialogando y hablando, porque el mestizo pues elige por todos y al final no se quiere hacer responsable de las consecuencias y le echa la culpa al resto, porque eso hemos venido haciendo los últimos 100 años. Los mestizos hemos tomado decisiones que no nos han ayudado y al final decimos, ay, es que el rezago del país se debe a que las comunidades indígenas y rurales de México, bla, 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 ¿no? Ujú. Porque claro, tomamos nosotros la decisión de irnos por la derecha, pero ya cuando nos encontramos con el peñasco, pues ya dijimos, ay, no, es que él, Otomí de atrás no me dijo y él es su culpa, ¿no? Y creo que no, si vamos a darles, tenemos que darles la voz. Si vamos a más bien, si vamos a cargarles la responsabilidad, pues, pues seamos justos, démosle también la oportunidad de decir, pues ahora no, ahora nos vamos para la derecha, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que tanto ustedes como nosotros tenemos que hacer. No, abrirles un poquito, abrirles mucho más espacio del que tienen, porque siendo sinceros, no tienen mucho espacio ni mucho margen de operación, porque obviamente nosotros les cortamos, les hacemos más angosta la vereda. No Ujú. sé qué opinión tengan al respecto. Pues sí, mucha razón. De hecho, yo agregaría que incluso, pues, que haya ese sentido de empatía entre etnias, porque últimamente lo he visto, ¿sí? No solo a través de las redes sociales, sino eh, soy testigo de ello, directo. De repente somos nosotros también opresores por la historia nacional. Somos nahuas, no, pues no hay que ayudar a los Tenec porque esos son pues, más cuitolitos que nosotros, pues, no valen la pena, hay que seguir siendo mejor nosotros y que ellos se extingan primero. Sí, yo creo que y esa ideología no parte pues ahora sí que del náhuatl campesino. Sí, yo lo he visto, en realidad, pues mis tíos son sensibles a eso, no hay que ayudarnos, la colectividad siempre, siempre, eh, no así del indígena que ya está alfabetizado, que ya tiene un grado académico, él es más, me atrevo a decir que él es más, pues insensible a esto, no, pues nosotros somos los más
perrones, nosotros ganamos, etcétera, mil y un mitos, pues nosotros somos ganadores aquí, entonces ellos son los que deben de acabarse. En ese aspecto yo considero que también debemos de tener sensibilidad, ¿no? Y propulsar la colectividad entre etnias, no nada más entre puros nahuas, sino entre todas las culturas que hay a nuestro alrededor. Pienso que eso sería, pues, fabuloso, ¿no? Ya tomando en cuenta, y no solamente entre etnias, también entre mestizos, procurarnos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues somos partícipes de lo mismo. Eso sería todo. Sí, es como te decía, no, bueno, como les decía, ¿no? Pues al final tenemos que afrontar los mismos problemas, ¿no? Sea de nuestro agrado o de nuestro desagrado, los problemas que uno tiene como mestizo son los problemas que un indígena tiene, y los problemas que un indígena tiene son los problemas que un mestizo tiene. Eh, claro, si eres rural, pues vas a tener los mismos problemas que tiene toda la gente rural. Si eres urbano, pues vas a tener los mismos problemas que tenemos la gente de la ciudad. Eh, pero vaya, al final pues tenemos que jalar parejo porque pues no nos queda de otra, ¿no? Tenemos también que trabajar en las mismas soluciones, pero esta vez creo yo cambiar la estrategia, ¿no? Que ya no seamos solo los mestizos los que digamos, pues ahora la solución va a ser esta, sino que pues nos juntemos todos las naciones que conformamos el país y digamos, pues ahora para dónde o cómo, o realmente escuchar y aceptar opiniones y, y ser maduros, ¿no? Y decir, pues, o sea, no porque una persona sea Tenec o sea de cualquier otra etnia que no sea la mestiza, va a tener una visión equivocada. Al contrario, puede ser más acertada su manera de solucionar un problema que la mía. Este, había visto hace poco una conversación de un amigo igual, náhuatl, bueno, él es náhuatl igual de Tlaxcala, y decía que lamentablemente desde su perspectiva náhuatl, él sentía que los nahuas eran los que más sí, enseguida le tomo la palabra a Arturo, se iban de la mano con el Estado, ¿no? Decían, es que yo siento que de las naciones indígenas que existen, los zapotecos y los nahuas son los que más le dan la mano al Estado, los que más se alían con el aparato, y pues me da un poco de tristeza, ¿no? No sé, yo realmente, ahí sí creo que cada uno de ustedes tendrá su propia perspectiva. Como no soy indígena, no pertenezco a ninguna nación indígena, no sabré decirles. Este, pero vaya, él anotaba eso. Y pues le cedo la palabra al compañero José Arturo para que bueno, nos pueda compartir. Ah, ok. Bueno, no es lo que pues yo puedo opinar al respecto de esto, ¿no? De esta lucha que pues se tiene que pelear día con día de ganar espacios. Pues sí, exactamente. Ujú. Sí, y sobre todo que es algo muy general, ¿no? O sea, son tantos rubros en los cuales hay que ganar espacios, ¿no? Ya lo mencionábamos las veces pasadas, en cuestión de educación pública, pues que en las regiones donde todavía se habla un idioma indígena y las regiones que quieran recuperar su idioma indígena, pues la educación elemental tiene que ser en ese idioma y el español ser tratado como un idioma secundario porque al final para ustedes eso es el español, ¿no? Una lengua secundaria, no la Así lengua es. materna, es la segunda lengua que tienen que aprender. Yo le decía a un amigo, es que el español en sí no debería ser como el idioma oficial, sino más bien la lengua franca del país, materna de una gran parte de la población, pero al final la lengua franca. No es lo mismo una lengua franca que una lengua oficial, ¿no? Cuando reconoces que una lengua es franca, no es más que las demás, pero evidentemente se usa por practicidad, no negocios, comercio, cierta eficiencia burocrática, pero no le quitas espacios a las demás lenguas connacionales. Es decir, que si en toda la Huasteca se habla náhuatl, pues ahí sea la lengua oficial, ¿no? En toda esa región.
y que se hable el castellano como la lengua franca para comunicarse con fuereños, que es como funciona realmente una lengua franca. Ujú. Hablando solamente del espacio que se tiene que ganar en educación pública, ¿no? Háblese náhuatl, mixteco, cualquier otra, la educación tendría que ser primero en su idioma y después en castellano. No, los que hablamos al final castellano, pues ya sería una decisión eh, un poquito más complicada, ¿no? Porque habría personas hispanohablantes que dirán, sí, que se nos enseñe un idioma indígena como segunda lengua, habrá otros que dirán, no, 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 que se nos enseñe inglés, ¿no? No tenemos nada en contra de los idiomas indígenas, pero nosotros no. No, ya en este punto, pues ya sería un poquito más difícil la discusión. Pero vea, en el grupo, creo que en hablando de los sectores indígenas, sería su idioma, sea el cual sea, el que se les dé en educación básica. Claro, que no se descuide en educación media ni en superior, pero que en estos últimos niveles, pues ya se hable de una educación bilingüe realmente, ¿no? Ya sea castellano y X otro idioma, pero que en la educación básica sea la educación en su propio idioma, sin meter tanto el bilingüismo. Este, Eso es por un lado, ese espacio que hay que ganar. En el espacio político, pues también es bastante complicado, pero igual es un espacio que se tienen que ganar, que se les tiene que ayudar a ganar, ¿no? Porque al final, pues todos vivimos en este país, todos tenemos derecho a opinar y a decidir, y al final ustedes tienen que cubrir sus necesidades políticas a su manera, bajo sus propios términos, no bajo los míos, porque pues mis necesidades en ese ámbito, por mi cultura tal vez, sean un poco diferentes. eh, Llamémosle también otros espacios, ¿no? De entretenimiento, incluso, que bien llevado el entretenimiento ayuda bastante. No, no hablo de un Televisa o TV Azteca que, pues, la verdad, ni a los hispanos nos gusta, a muchos. No nos gustan ya estas televisoras porque, pues, vaya, cuestionable su manera de llevar el entretenimiento a los mexicanos, pero, vaya, un buen entretenimiento, un entretenimiento sano, este, es un espacio que también merecen ganarse, ¿no? O sea, me refiero a ver programas en su propio idioma o noticias en su propio idioma, que ya las hay, pero bueno, en cuestión de noticias creo que ya hay creo que la televisión de Veracruz. Por ahí he visto que una mujer se dedica bueno, tiene un espacio en un noticiero y da las noticias en náhuatl. Pero vaya, me refiero a que hacen falta muchos espacios para ustedes y se merecen estos espacios. Y bueno, hasta ahí ahorita mi participación. No sé si quieran agregar otra cosa, tocar otro rubro que no se ha tocado. Yo creo que pasaríamos ya a los últimos puntos para ya dar por terminado este conversatorio. Les voy a compartir la pantalla para que los vean. Bien, en primer término, tenemos una acusación sobre que practicamos la endogamia. Todavía a estas épocas se nos acusa esta práctica. En la que sigue es la cuestión en que somos ignorantes, retrógrados, arcaicos. Incluso se nos llega a asignar una carga de que aún seguimos viviendo en la época de piedra. Y bueno, la última, pues es algo ya, parte más bien desde, como yo siempre he dicho, de gustos, caprichos, intereses, en el sentido que el dialecto, porque es así como lo describen, es totalmente indescifrable. Bueno, creo que al primer punto de los que nos acabas de presentar, eso de la endogamia, en provincia es muy común. Seas de donde seas del idioma que hables, es algo
Tener más de un frente es algo bastante común. No solo aquí en provincia, también en otros lados del país, incluso en la propia ciudad. Claro, se les acusa más a ustedes de esto, pero yo creo que no, es algo, o sea, nada que ver. No es algo real. Y si es algo real, no es algo eh, particular de un sector de la población del país, es algo bastante general, Sí, esto claro. de la En efecto. endogamia. Ajá. Eh, yo cuando estaba estudiando la preparatoria me tocó llevar economía y analizando un poquito la situación económica del México de los 50 y los 60 decía la maestra, pues con razón los papás luego tenían hasta tres frentes, ¿no? Porque pues el salario te alcanzaba. Da a entender que es un aspecto más general, o sea, no podemos decir lo heredamos de un lado o del otro porque pues realmente no hay de dónde rascarle a esta situación. Creo que es algo que se da en cualquier lugar del país, sea Ciudad de México, sea Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Nuevo León. Es como si yo dijera, es como el meme, estas bromas que se han hecho de que los regios se casan entre primos, ¿no? Es, vaya, es algo que hasta se puede tomar a burla decir que las ciudades indígenas son endogámicas, ¿no? Porque, bueno, estás en México. ¿Qué región del país no tiene ese tipo de situaciones? Pero claro, siempre se le acusa a los indígenas porque obviamente los relacionamos con esto que decías tú en el segundo apartado, que son ignorantes, retrógrados y arcaicos. Y como Ujú. obviamente la endogamia es algo arcaico, es algo retrógrado, pues se les achaca a ustedes y a las comunidades rurales. Hablen o no hablen náhuatl, no hablen o no hablen cualquier idioma originario, se les achaca a las comunidades rurales. Como si en la Ciudad de México, incluso la gente de clase media alta no tuviera más de una mujer, ¿no? Es- Sí, es que seamos sinceros, eh, está hipócrita, ¿no? Sé que mi vecino anda con la vecina de 2 cuadras enfrente, pero ay, los endogámicos son las comunidades rurales, ¿no? Es absurdo. Pero sí, claro. obviamente como es algo que consideramos mentalmente, culturalmente retrógrado, pues se lo achacamos a lo que, se lo metemos a los que nosotros, a nuestros ojos, son retrógrados. Ujú. En Eh, cuanto a los de ignorantes, ya para terminar, regreso a lo que les contaba de mi profesor y yo en el transporte público. Yo, y no solo se puede ver en mi foto de perfil, me gusta mucho vestir de saco. Imagínense, no es el náhuatl, como les digo, no es mi lengua materna, pero obviamente el resto de la gente en el transporte público no lo sabe. Y enfrente, pues yo tenía a mi profesor en la combi y empezamos a platicar de lo feo que está el clima en la Ciudad de México todo el tiempo en náhuatl. Y pues la gente, como les digo, se asombró porque hay trajeados y hablan náhuatl, ¿no? O sea, es igual, relacionan el idioma con la cultura, ¿no? Y hablo de cultura como la entiende una persona normal de México, ¿no? De cultura como algo académico, pues. Eh, que no relacionan que una persona que es indígena pueda tener su profesión, que pueda ganar más de 5 salarios mínimos, o mucho más todavía que eso, porque relacionamos el idioma con la ignorancia y con la pobreza. Porque, ojo, siempre que alguien hable un idioma indígena es porque tiene que estar recluido en un cerro, si no, ya no es indígena, Ujú, en porque efecto. así lo vemos. Ujú. Incluso y aquí viene el clasismo y el racismo del que hablaba, incluso si tú ves a una persona que no habla una lengua indígena, que habla castellano, pero está vestido muy a como te vistes en provincia, luego empiezan con sus cosas de, ¿y qué hace aquí, no? ¿Y de dónde lo bajaron? ¿De qué cerro viene? Entonces, ligas ideas erróneas con campo, pobreza, ciudad, riqueza, cuando, bueno, yo he conocido gente que del campo donde somos originarios, mi familia y yo, que tiene más poder adquisitivo que una persona de Catepec o de Coacalco. Este, pero vaya, relacionamos eso, ¿no? Si habla una lengua indígena es ignorante de lleno y de lleno es pobre y a fuerzas vive en un ser. Ujú. Así.
tal cual lo relaciona la gente. Y ese es un problema muy, muy, muy marcado y es a lo que me refería con tener que pelear contra esos vicios culturales que tenemos los mexicanos, porque no es cierto. Uno de mis maestros indígenas, y ya con esto le doy la palabra a Mira y después al profesor David, era además de darnos náhuatl, él había estudiado música en Bellas Artes y antes de estudiar música en Bellas Artes había estudiado ingeniería petroquímica en el Poli y había trabajado para Pemex. O sea, y sí, lamentablemente, como vienes de una sociedad un tanto clasista, pues lo veías y no dabas ni un peso por el profesor. Pero una vez me tocó acompañarlo con las cosas porque ya era una persona de edad y venía muy cargado y unos 5 compañeros lo acompañamos a su carro y pues no era un bocho lo que traía. O sea, el señor había trabajado para Pemex. La pensión que tenía era bastante buena y traía un carro que decías, ya quisiera yo algún día poder tener ese vehículo, ¿no? Pero igual, les pongo este ejemplo para que entendamos que muchas veces cometemos el error de ligar ideas que son falsas, que están mal, ¿no? Como la que comentabas, de si eres indígena o si eres náhuatl, eres pobre, eres retrógrado, eres ignorante o arcaico. Con esto le doy primero la palabra a Mira, y ya después a usted, profesor David, si le parece bien. Sí, sí, claro. Metzli, por favor. Sí, muchas gracias. Es que, bueno, también ahorita hiciste que me acordara que, bueno, ahorita yo estoy trabajando en una zona, pues digamos, fifi, ¿no? En Polanco. Entonces, pues vienen muchas personas, pues, de Canadá, de China. O sea, es un ambiente, pues, de mucho extranjero. Vayamos a decirlo así, ¿no? Pero a mí por eso me causa también, pues mucha gracia que por decir, yo así cuando ando en esos lugares, que estoy en el camión o en el transporte, pues voy escuchando los audios en náhuatl, ¿no? De los WhatsApp, y pues también, o sea, en cierta manera, pues es gracioso, ¿no? Porque la gente voltea a ver quién está hablando en náhuatl o por qué están, por qué es raro escuchar una lengua indígena, ¿sí? Y les es tan común escuchar idioma chino, idioma francés, idioma inglés, ¿no? En ambientes así como les digo, ¿no? En Polanco. Entonces también es eso, ¿no? Volvemos al punto de este momento, que a veces mucha gente relaciona el idioma indígena con pues con el campo o con la pobreza, pero siendo pues algo muy, ya muy lejos de la realidad. Muchas gracias. Profesor David. O igual si le Profe. puedes dar la palabra al profesor Ignacio, que va llegando. Sí, igual, bueno, quien quiera compartirnos algo acerca de esto, A mí sí me puede. gustaría hacer algunos comentarios. Sí, claro, Adelante. adelante. Ajá, bueno, me acabas de tocar puntos muy interesantes, Carlos. Quienes estamos, digamos, cercanos a la ciencia social, entendemos que la mayoría de estos tópicos que se tocan acá respecto a la discriminación y respecto a concepciones pues bastante prejuiciosas y bastante malintencionadas, tienen que ver directamente con el problema que tenemos de la educación en México, ¿no? Y por eso en ese sentido, pues me parece que todos tenemos que ser un frente, independientemente de las, digamos, filiaciones que podamos tener, o que pertenezcamos a tal o cual etnia o no. El problema que tenemos grande acá en el país es eso, justamente, un problema que tiene que ver con la calidad de la educación, ¿no? Y desafortunadamente aquí en México, en lugar de avanzar en ese sentido, parece que hay una especie de retroceso. Porque la educación, digamos, con un enfoque humanista, con un enfoque universal, con un enfoque, pues, netamente científico, fue reducido, pues ha sido constantemente durante los últimos años reducida, ¿no? A un enfoque más propiamente de competencias laborales, ¿no? O sea, yo que tuve la oportunidad de estar un tiempo allá en la UNAM, se vive, ¿no? Se vive un ambiente en el que la educación
tiene ese corte humanista. La ciencia se entiende como incluso la propia ciencia social, ¿no? Se entiende como un anhelo, ¿no? Del propio humanismo hacia la comprensión del otro, ¿no? Hacia la comprensión y al acercamiento a los problemas que atienden, perdón, que atañen a todo el género humano, ¿no? Y no propiamente un enfoque mercantilista, un enfoque, digamos, más ya pensado por empresarios, ¿no? Por gente que tenga ciertas competencias en el ámbito empresarial, en el ámbito financiero, etcétera, ¿no? Y que por otro lado, deje de lado, ¿no? Toda esta parte histórica, esta parte, digamos, cívica y esta parte que tiene que ver con, digamos, con un análisis crítico, ¿no? De la realidad social, ¿no? Y de los lastres que como sociedad, pues, arrastramos, ¿no? Hablabas también de un punto muy interesante que me hizo recordar cuando en 2006 estaba la otra campaña, acá justamente en México, ¿no? Yo por aquellos años tuve la oportunidad de compartir con ellos, yo estaba en la Facultad de Economía y, y pues pudimos viajar, ¿no? Y pudimos darnos cuenta un poco de la realidad, sobre todo en el estado de Morelos, ¿no? De cómo los espacios realmente donde existe un diálogo, ¿no? Donde existe una interacción, un intercambio de parte de grupos rurales y de grupos de un componente fuerte indígena, pues fueron todos espacios ganados. O sea, todos fueron espacios construidos desde abajo prácticamente, ¿no? Así como lo dicen los TLZ, ¿no? Desde abajo y a la izquierda, ¿no? Y, y todos esos espacios eran digamos, lejanos, ¿no? Lejanos al poder, el propio Congreso Nacional Indígena que aquel entonces pues articuló muchos de los movimientos y reuniones. Y este proyecto, pues que para mí me resultaba en ese entonces, y bueno, hasta la fecha, ¿no? Sumamente interesante, ¿no? Este proyecto que era buscar a la gente que compone las comunidades, la gente que compone las resistencias a los diferentes proyectos, que justamente son esas decisiones que la gente mestiza, ¿no? Bueno, por llamar algo, la gente de la ciudad, la gente que está con el poder, está imponiéndole a los pueblos y a las comunidades en detrimento de sus recursos, en detrimento de su educación, en detrimento de su acervo cultural, ¿no? Y de sus prácticas comunitarias. Entonces, a final de cuentas, yo creo que lo que vale aquí es acercarse a esos espacios, construir esos espacios, fomentar esos espacios donde se pueda hacer algo como hoy, ¿no? Como el día de hoy, escuchar y entender y acercarnos a las otras realidades con sus problemáticas, tener una visión y un panorama más grande que nos permita tener una mayor sensibilidad, que nos ayude a trascender todo este montón de falacias, ¿no? Que tienen los mexicacentristas y tantas otras gentes, ¿no? Para que entendamos que estamos viviendo un conjunto de realidades, ¿no? Como bien lo acaban de señalar, que nos afectan no solamente a gente rural y a gente citadina, sino que nos afectan a todos, ¿no? En tanto género humano tenemos ya un montón, ya estamos metidos todos en un barco que está próximo a naufragar con el tema del cambio en el régimen de lluvias, con el cambio en el tema de las temperaturas, ¿no? De la temperatura, perdón. Y que en todo eso, pues, tenemos un bastión de sabiduría y un bastión de recursos para implementar políticas públicas, políticas sociales en las prácticas indígenas, ¿no? Y que de alguna u otra manera, pues, estamos dejando de aprovechar y estamos dejando digamos, de tener esta riqueza, ¿no? Porque pues también estamos cargando toda esta serie de tonterías que se acaban de hablar, toda esta serie de creencias que provienen justamente de la ignorancia, de la falta de sensibilidad hacia el otro, hacia la otra edad, ¿no? Y que también vienen que como mexicanos pues cargamos también un chingo de cosas, problema identitario, ¿no? Un problema ahí psicológico en cuanto a nuestro ser colectivo que justamente está enmarcado, ¿no? En pues todo este invento, ¿no? De la indianidad que se creó en el gobierno, ¿no? Justamente, ¿no? En la SEP, ¿no? En las escuelas, en las primarias y que pues justamente todos estos espacios vienen a derrumbar, ¿no?
todos estos diálogos derrumban y nos permiten, pues digamos, acercarnos más a la realidad y a su complejidad, ¿no? Ya desde una perspectiva no tan pobre ni tan maniquea. Entonces, pues a quienes trabajamos, digamos, en este lado, en la ciudad, pues siempre estamos, digamos, al menos un servidor y muchos compañeros que yo tengo en la danza conchera, y hablando justo de la danza conchera, hoy acabamos de despedir a una abuela, a una jefa muy grande de acá de nosotros, de concheros de esta zona de la Ciudad de México, que cumplió 80 años de servicio como pues una jefa, como una danzante, como una campanera, como una saumadora, como una gran madre que tuvimos mucha gente que andamos acá en la danza. Justamente los espacios de la danza es donde nosotros nos cuestionamos, por muy New Age que sean, ¿no? Por muy superficiales que lleguemos. Aquí en la danza vemos llegar mares de gente que está buscando, ¿no? Consolidar su identidad, que está buscando, ¿no? Sentir una pertenencia a algo que sea mejor a lo que se vive, ¿no? Y dentro de estos espacios, pues nos cuestionamos, ¿no? Nos cuestionamos qué es ser, qué somos para empezar, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Cuáles son nuestras raíces? Cómo esas raíces hacen ecos a quienes todavía vivimos acá muy inmersos en la vida citadina, en la vida cotidiana, qué valores de alguna manera de nuestras otras raíces aún practicamos, ¿no? Y que en realidad es ser indígena, porque el sueño guajiro de muchos acá es querer ser indígena, ¿no? Pero pues, ¿qué es ser indígena? ¿Qué es hablar una, o sea, se es indígena ya nada más porque hablas una lengua indígena? Y acá todo eso, pues, siempre precisa, ¿no? De voces, pues, más expertas, ¿no? De voces más, pues, ya más entrenadas, ¿no? Para que uno, pues, tampoco ande acá divagando mucho tiempo, muchos años, sino al contrario, ¿no? Exista, digamos, ya referentes, exista ya, eh, digamos, un cuerpo serio, ¿no? Pues, del discurso para que nosotros podamos, también salvar ese tramo, ¿no? Dejarnos de superficialidades, dejarnos de romanticismos, de romantizar al indígena, de romantizar las resistencias, ¿no? De querer meter por fuerza, ¿no? El discurso izquierdista a rajatabla, ¿no? En el que el indígena que no pelea contra el gobierno y el indígena que no está casi casi colgado de un rifle, ¿no? Contra todo el mundo, pues no es indígena, ¿no? Bueno, yo creo que ya me extendí demasiado y hasta aquí mi comentario. Sí, muchas gracias, Arturo. Es que sí, o sea, eh, pues sí, da mucha reflexión lo que acabas de comentar, ¿no? Esa búsqueda de identidades, ¿a dónde nos está conduciendo? Bueno, y me gustaría escuchar al profesor Ignacio, que va llegando, casi, casi. Hola, hola, hola. Hola, Nechonkaki. Ya, Nechonkaki, güey, Machigua. ¿Qué más? ¿Qué Cuale, más? cuale, cuale, ka. Mati confiase, cuál llegó a Sinche Nochtin, noche no Magniguan. Acá, mate. No me slapalo ni canin, Tlaxcalan, Coyi, al Tepeyo, y Iclayahuac Nican, que mi noche, y me chico, güey, al Tepet. Oye, ye, aquí habig, ni chicabak nican, guan, ye ton, yo tampeu, in Tlaltocaliscli, nican, cuali, pampa, ye ticompias que se cual in yeyexi, clauli, in tocnilan, cualica. Pues les mando un saludo a todos ustedes, mis queridos hermanos, en lengua náhuatl y en la variante tlaxcalteca. Ya saben que, pues,
se mueren los guerreros tlaxcaltecas, pero pues aquí estamos todavía defendiendo nuestra variante. Desafortunadamente ya no hay muchos, pero pues los pocos somos muy guerreros, somos muy latosos. Entonces, pues, bueno, comparto muchas cosas que dice José Arturo. Eh, Aquí en Tlaxcala tenemos muchos problemillas ahí, como diría Rodrigo González, falta de identidad. Eh, Siempre nos ha molestado que nos llamen indígenas aquí en Tlaxcala, siempre nos ha molestado porque nos metieron la idea de que somos mestizos y bueno, más allá de que sea un hecho biológico eso del mestizaje, ¿no? Totalmente cuestionable, sí nos puso en la madre, ¿no? Nos puso en la madre y nos arrancó de nuestras raíces y nos hicieron creer que ser parte de una comunidad indígena es sinónimo de atraso, ¿no? Sinónimo de negar el progreso. Y a partir de ahí, de esta negación, no vayan a creer, mis queridos Yologniwan, que esto tiene mucho tiempo. En realidad, esta vulgar falta de identidad se da a partir en Tlaxcala a partir de los años 60, cuando empieza la política más feroz de la SEP, que fue la de imponernos el español. Entonces, pues esa es como que gran parte de nuestra desgracia, porque al atentar con nuestro idioma, eso fue solamente el inicio del declive. No solamente fue el idioma. Los siguientes gobiernos que vinieron fue vendernos ya la idea del progreso, porque el mestizo debería estar en el progreso, y nosotros lo creímos, ¿no? Le compramos esa idea. Entonces vino toda una generación de concreto a partir de los años, a final de los años 70, principio de los 80, llegó mal gobierno por parte de un señor llamado Emilio Sánchez Piedras, que tiene una muerte trágica. Sánchez Piedras es el Colosio de Tlaxcala, así para pronto, ¿no? Muchos piensan que era la gran promesa política, pero ¿cuál, no? El señor lo que hizo fue entregar todos los recursos naturales a las grandes empresas, construyó varios corredores industriales que empezaron a envenenar nuestros ríos, empezaron a envenenar nuestras tierras, empezaron a desaparecer muchas especies y muchos tipos de flora y fauna. Y ese fue el precio de empezar de perder nuestro rostro, ¿no? Y afortunadamente, tenemos ese gentilicio de ser tlaxcaltecas, ¿no? Y nos va a perseguir toda nuestra vida, porque pues es exactamente lo que somos. Mm, los que somos nativos aquí de Tlaxcala, que venimos de familias antiguas, pues de modo que neguemos lo que somos, ¿no? Somos tlaxcaltecas, antiguamente texcaltecas, antiguamente teochichimecas, y nuestra historia pues es bien clara, bien clarita, bien clarita. Pero pues ahora escuché, ¿no? Que en un pueblo donde hay un problema ahorita justamente de tanto progreso, que le están reclamando a unos que están oponiendo por eso, dicen es que por su culpa ya nos están volviendo a llamar nativos, nos están llamando indígenas, pero es culpa de ustedes. Es porque ustedes se oponen al progreso. Entonces, pues sí da risa, ¿no? Entonces, es la vulgar falta de identidad. O sea, el pueblo, mis queridos McNiwan, el pueblo este en cuestión se funda alrededor del año 1400. Lo van fundando una migración otomí. Y entonces tienen documentos, pero así, la primera puesta en obra de teatro de evangelizadora se hizo en ese pueblo. Entonces, tienen un mar de historia, pero así una historia tremendísima. Y todavía se avergüenzan que les digan nativos. Pues es un honor, caray, ¿no? Con tanta historia que tienen, con tanto documento, ya quisieran otros pueblos tener la historia de este pueblo, ya quisieran otros pueblos que les llamaran nativos. Entonces, pues es muy triste lo que pasa acá, porque bueno, en ese sexenio como otros sexenios, seguimos con las políticas de simulaciones, que es que se da la educación en lengua indígena. Tenemos aquí lenguas en escuelas primarias. Tenemos desde la educación que desde los 3 años los niños están aprendiendo a hablar según lengua indígena, es la educación inicial.
luego viene ya el preescolar, luego viene la primaria, pero es pura simulación. En realidad no le están enseñando la lengua indígena. Los profesores se centran nada más en enseñarles español. Nos mandan un libro de texto, el libro de textos de la Sierra Norte de Puebla. Y pues ya en los foros pues ya hemos visto que pues hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la de apenas, el verbo cuiclaguía, que para nosotros es cuidarnos las espaldas y por extensión cuidar, y en la Sierra Norte de Puebla pues es embarrar de caca, ¿no? Llenar de excremento. Sí. Entonces, como esas palabras, pues hay varias que nos hacen, pues como que cuando nos mandan los libros de texto de la Sierra Norte de Puebla, pues a nuestros niños como que no lo entienden, de por sí que ya no hablan bien el náhuatl, van y les dicen a los papás, oye, ¿qué onda con esto? Y pues los papás tampoco lo entienden. O sea, necesitamos de un libro de texto que sea acorde al náhuatl de Tlaxcala, que no existe. Entonces, bueno, la cuestión de la simulación, pero no solamente es una cuestión de la lengua el problema, ¿no? El problema que tenemos aquí en Tlaxcala, que yo creo que también lo tienen allá ustedes en sus pueblos, es que esta lógica loca del señor Peje Lagarto, y miren que no por echarle tierra al peje significa que yo diga, ay, el PRIAN, y, o sea, realmente a mí todos los políticos me parecen igual. La lógica de meter concreto a todo, ¿no? La lógica del asfalto. Y entonces, lo que han hecho aquí en mi estado, de verdad, me da mucha pena, es como que quererlo convertir en una segunda Ciudad de México. Ya están las carreteras de 8 carriles, están los superpuentes, ¿no? Para que alguien no pierda medio minuto en dar una vuelta, no tardamos ese medio minuto, ahí te va el por eso, ¡pum! Entonces como que volver a esta región una sola cosa que le van a llamar, o ya le llaman megaurbe. Entonces eso es terrible porque llegan aquí a las comunidades, nos presentan proyectos de progreso y creen que nosotros necesitamos eso, ¿no? Pero pues hay mucha gente que ya se opone por una sola cosa y decimos, bueno, está bien tus megaproyectos, ¿no? ¿Y de dónde vas a sacar el agua? Y aquí pues tenemos un estrés hídrico muy cabrón porque nada más nos llega el agua una vez a la semana, 2 veces a la semana cuanto mucho, y todavía quieren traernos más progreso, ¿no? Cuando pues, bueno, sí, bueno, a lo mejor los edificios se ven bonitos, ¿no? ¿Y cómo los mantienes? ¿Con qué recursos? Entonces, hay un súper problema ahorita muy grave, porque estamos enfrentando a un gobierno de mega obras, estamos tanto concreto, cuanto no necesitamos concreto, necesitamos vida, necesitamos agua, necesitamos que vayan saneando los mantos acuíferos, y porque eso es vida. Y justamente nosotros aquí en Tlaxcala, los que somos así gente de tradición, pues somos bien necios, porque no dejamos de creer bueno, seguimos teniendo las viejas creencias, aunque no lo crean no Macniwan, seguimos pidiéndole a la montaña que nos arroje la nube y le danzamos por eso, de verdad sé que tal vez pueda parecerles increíble, pero le danzamos colectivamente. Este tiempo de pandemia que pues nos han prohibido danzar, como que danzamos a escondidas porque sentimos que algo nos falta, ¿no? Entonces, pues sí, hay como que un atentado, atentar contra el agua, no solamente es atentar contra el entorno, atentar con nuestras vidas, también es atentar con nuestros usos y costumbres, con nuestra mirada de ver el mundo, porque nuestra mirada de ver el mundo aquí en Tlaxcala está en torno al agua, ¿no? Hasta nuestros baños, el temazcal, por ejemplo, es una comunión con el agua y el fuego. Nos bañamos en el temazcal aquí en Tlaxcala, por cierto, no cantamos ni rezamos. entonces Eso, pues qué aburrido. sí, todo, sí, no, digo, hay que lavarse bien, dice aquí un Aburrido. señor, dice un señor que cuando no se baña en temazcal y se baña de regadera, dice, es que siento que no me lavo bien el cinte. Dice, no, cinte capo tonqui.
Entonces, aquí ya no siente. Entonces, yo le digo, aquí ya no siente piscuyo. Entonces, pues es lo que les quiero compartir esta noche, esa reflexión en torno a que viene una lucha muy fuerte, en la que pues es una resistencia que vamos a hacer, por lo menos desde esta región, contra esos megaproyectos, porque de verdad le están atentando contra por lo poco que nos queda, ¿no? De verdad, es aberrante. Olvidemos lo del Tren Maya, es mucho más profundo esos megacorredores industriales que vienen a futuro. Que por cierto, allá en Morelos me platicaron que está justamente también ese problema de los megaproyectos y las universidades Benito Juárez, ¿no? Que es como para preparar a los soldados del futuro, para que vayan arrancando estos megaproyectos. Entonces, sí para reflexionar cuáles son las luchas a futuro, nuestra lengua, nuestra cosmovisión, nuestra resistencia, nuestro rostro, ¿no? Y no vamos a dejar que pues sigan destruyendo, o sea, porque ya no se puede destruir más, o sea, ojalá, pero pues ya no hay agua que repartir. Entonces no sé qué está pensando esta gente del gobierno, de verdad da mucha pena, y es cuando más necesitamos saber quiénes somos, porque todos tenemos un nombre. Eh, yo soy Ignacio Pérez Barragán y soy tlaxcalteca. No me gusta que me llamen indígena, porque yo creo que todos en México son indígenas, por eso lo he hecho ser nativos aquí. Entonces, yo soy tlaxcalteca, me diferencio de ustedes, no Manigua, porque aquí está mi raíz y aquí está mi ombligo. Está en mi querida Tlaxcala. Bueno, sí es muy interesante lo que nos comenta, sobre todo esto de los megaproyectos. Me recordó, yo, bueno, soy de Coacalco, de Berriozábal, en el Estado de México. Vivo en Tultitlán, de hecho la delegación donde vivo se llama San Pablo de las Salinas. Está muy cerca de un pueblo originario. Yo no sabía que era un pueblo originario sino hasta que levantaron la voz con, en contra del aeropuerto. Se llama San Miguel Xaltocan, que después investigando, bueno, San Miguel Xaltocan es muy viejo. Los de San Miguel Xaltocan son viejísimos. Primero fue una ciudad otomí, después fueron expulsados por tepanecas y bueno, haciendo conjeturas, pues los pobladores actuales descienden de esos tepanecas que expulsaron a los otomís originarios. Pero no se les hizo caso porque como ya no son un pueblo indígena, no se les tomó como tal cuando ellos decían que eran un pueblo originario y que tenían derecho a preservar sus tierras que las rodeaban. ¿No? Mucha gente pues que vive por la zona donde vivo decían, ay, nada más es un llano, y si literalmente a los ojos de uno solo es un llano lo que rodea al pueblito. Pero vaya, pues es un llano al final de cuentas. No, Pero no Manigua, se les hizo, te voy a compartir algo. Uh-huh. Déjame compartirte algo. Aquí donde vivo se llama Yauquemecan y adelante está un pueblo que se llama Xaltocan. Y aquí enfrente de mí está otro pueblo que se llama San Benito Xaltocan, San Martín y San Benito Xaltocan. La gente nativa de acá viene de esa migración que viene huyendo del pueblo del que estás hablando. Entonces aquí guardamos la memoria de justamente de que efectivamente la mata Tomí estaba allí en el pueblo de Xaltocan que estás nombrando. Es el aporte que te quiero hacer. No, muchas gracias. Yo sabía que también habían sido recibidos en lo que actualmente es Otumba, que es Otompan en náhuatl, en lo que es el Estado de México. No sabía que algunos otros habían migrado hasta el Xaltocan de Tlaxcala. No tengo el placer de conocerlo, a veces paso por ahí en la carretera. Pero bueno, a este pueblo del que les hablaba, de San Miguel Xaltocan, acá en el Estado de México, su reclamo en contra del aeropuerto no fue reconocido porque ellos decían ser un pueblo originario y ser un pueblo indígena, y pues como no hablan un idioma indígena, simplemente el gobierno del Estado de México y obviamente el federal les dijo, pues es que tu reclamo no puede ir por ahí, porque pues ya nada, ¿no? Y no se les escuchó. Se les consoló diciéndoles que van a tener una estación del tren suburbano,
Pero en el aspecto de que mencionabas de estos megaproyectos, igual la gente de mi región, que no somos indígenas, pero que igual nos preocupa, dijimos, ¿y el agua? A todo mi municipio nada más nos dan agua 3 veces a la semana. Y también nos dijimos así como que, pero esta región no tiene mucha agua, ¿cómo van a alimentar al aeropuerto? Y es más, tener un aeropuerto tan cercano es que empiecen a vender lotes de tierra enfrente y al lado y que construyan más unidades habitacionales y a la larga, pues lo que queremos es que ya no haya más mancha urbana. Mucha gente decía, pues que van a quitar los pocos pedazos de tierra que tenemos, que aunque son llanos, pues no importa, pero es tierra. Es decir, el agua se filtra por ahí, se llenan los mantos acuíferos después. Y claro, es preocupante, ¿no? Porque al final no toman en cuenta el impacto medioambiental y ni siquiera el derecho de ciertos pueblos que son muy viejos. Hablo, por ejemplo, de este en específico. Ya no menciona otros como uno que se llama Tonanitla, que está un poquito hacia el sur. Ya no hablo tampoco de Nextlalpan o de Zumpango, que quedan también muy cerca de esta región. Este, que también son pueblos que igual levantaron la voz contra este aeropuerto porque dijeron, no estamos en contra de ese progreso, pero aquí no porque pues no hay más lugar donde construir, no hay agua, el lago de Zumpango pues ya no es ni lo que era tan solo hace 20 años o 30 años, y sí, la lucha va en muchos rubros, ¿no? No solo con el aspecto de rescatar la lengua, como bien señala, este, ya alguien más nos había compartido que les daban libros de texto de la Sierra Norte de Puebla cuando ellos pues, son de otro lado, y obviamente esto habla de que no hay una preocupación real, ¿no? De enseñar el náhuatl que se habla realmente en esa región. No es que yo discrimine, ay, no, no voy a hablar el del norte de Puebla, pero pues si yo hablo el de Tlaxcala, porque tengo que aprender con un libro de texto de otra variante. Es injusto para un lado y para el otro. Vaya, también esa lucha es la que se tiene que hacer y obviamente esta otra, ¿no? De estos proyectos que luego se hacen, que no les importa realmente el daño a largo plazo que se le puede hacer al medio ambiente, sino simplemente pues quedar bien con el electorado. Eh, pero sí, hace falta mucho trabajo tan solo en cuestión de educación, ya lo comentábamos la vez pasada, creo que el profesor Pedro también lo comentaba, hace falta hacen falta materiales en el idioma, en la variante de la región en la que uno está impartiendo clases. No es un trabajo sencillo, es realmente un trabajo muy fácil, lo comentábamos también nosotros. Al final de cuentas todo requiere dineros y a veces no se cuentan con esos dineros para poder hacer los materiales adecuadamente. Lo digo uno como individuo. Yo sé que el gobierno tiene el dinero para hacerlo, pero no lo hace nada más porque no le da su regalada gana. Me refiero a que nosotros como individuos, pues a veces no tenemos el dinero para decir, pues no dependo del gobierno, me hago cargo yo como comunidad, pero pues esto necesita del dinero, ¿no? Para poder hacer un libro de texto en el idioma de la comunidad, en el dialecto, en la variante de la comunidad. No sé si alguien más quiere agregar otra cosa respecto a este rescate, respecto a los temas que nos comentaba también el profesor Ignacio. Se les da la palabra. Profesor David, no sé si quiere agregar algo o Eh, alguien más quiere agregar algo. Pues yo creo que esta lucha, lo que menciona el maestro Ignacio, viene de la mano con lo que yo mencioné anteriormente, en el sentido que les comentaba que debemos estar, pues ahora sí que unidos, ¿no? Propulsar la colectividad como siempre ha sido dentro de nuestras estructuras indígenas. Que no le gusta al maestro Ignacio que se mencione de esa forma, ¿verdad? Pero dentro de nuestra etnia, para no caer en tanto este, eh, términos ambiguos, ¿verdad? Pues no nos queda más que defendernos entre nosotros mismos, pues avanzar de la mano para, pues ahora sí que pues, salvaguardar lo poco que nos queda, porque ya, ahora sí que con esto que está sucediendo, pues ya no nos queda mucho como antes. Entonces, pues ojalá
unamos esfuerzos por seguir rescatando lo nuestro, ¿sí? Y qué mejor que pues, miembros no solo de nuestra misma etnia, sino que abarque también otros pueblos para que pues de manera conjunta logremos este objetivo. Por ahí el profesor Pedro había levantado la mano, se le da la palabra. Gracias. Miren, un comentario que escuchaba, ¿no? De que efectivamente se tiene la creencia o se creía de que los indígenas viven en los cerros o detrás de los cerros o allá en los cerros. Pero hoy en día, por la falta de fuentes de trabajo, este, la gente ha emigrado a las grandes ciudades, ¿sí? O a las ciudades cercanas a estos pueblos. Entonces, miren, ¿qué dificultades o qué problemas estamos viviendo los indígenas que en algún momento bajamos, como dicen, ¿no? De los lugares rurales, ¿sí? Y que la educación en el lugar donde llegamos se da de manera estandarizada, como si todos habláramos el español o domináramos bien el español, y esto es una equivocación. Y a todo ello es también la causa de la deserción escolar, del bajo rendimiento escolar, incluso también, ¿por qué? Porque los que hablamos alguna lengua indígena nos cuesta mucho para interpretar de lo que se nos esté hablando, ¿sí? Esas son las dificultades por las que atravesamos. Y ser indígena o ser indígena, yo me considero indígena porque llevo la sangre, ¿sí? La sangre me corre por las venas, ¿sí? Lo indígena está en mi rostro. Lo indígena es mi forma de vivir, mi forma de hacer las cosas, fíjense. Eso es para mí y creo yo que pues eso no se puede negar. Aquí lo importante de hoy en día es lo que está sucediendo, miren, en esta sesión virtual, ¿sí? Ya escuché de que algunos de ustedes no son indígenas, sin embargo, están interesados y están estudiando, ¿sí? Del náhuatl, fíjense, están investigando y es lo más importante. Cuando nosotros empezamos ya a convivir y a aprender, fíjense, alguien lo decía hace un momento, lo dijo Carlos, dice que debemos de aprender a vivir con eso que nos hace ser diferentes. Lo anoté y lo digo textualmente. Hoy en día es lo que se le denomina también la interculturalidad, ¿sí? Entonces, hay cosas muy importantes y estas sesiones virtuales o los conversatorios, como ustedes le llaman, nos va a ayudar mucho para que sigamos fortaleciendo la lengua indígena. Y efectivamente en Puebla, yo llevo ya casi los 39 años viviendo y trabajando en el estado de Puebla. Efectivamente hay libros en lengua indígena y estos libros están regionalizados. Desafortunadamente nosotros los profesores no fuimos preparados para dar clases en lengua indígena. Esa es una realidad, ¿sí? Y por ello es que lo único que hacemos es traducir, ¿sí? Dar instrucciones y decimos, no, pues yo estoy trabajando en forma bilingüe, pero esa es una falsedad. Pero gracias a ustedes también por compartir estas experiencias. ¿Por qué? Porque nos está enseñando mucho. Gracias nuevamente. Muchas gracias, profesor, por compartirnos su pensar. Sí, yo creo que esto es un gran paso, ¿no? Estar aquí en este conversatorio, estar aquí en estos debates, porque significa que hay gente que sí está haciendo algo. A lo mejor aparentemente pues nada más estamos pegados al celular y aparentemente se piensa que no estamos haciendo nada, pero al contrario, no estamos compartiendo muchas cosas que al final podemos implementar, ¿no? En el andar cotidiano. Sí, entiendo el punto de Ignacio de decir que todos los mexicanos somos indígenas. Desde el punto de vista lingüístico, sí, indígena es una persona originaria de cualquier lugar, así se dice en el latín. Utilizamos indígena como un recurso, no para excluir, pero sí para
quizá diferenciar entre una persona cuya lengua materna es el castellano y cuya cultura es la occidental, de una persona cuya cultura no es la occidental, sino más bien la originaria, la propia de estas tierras. Eh, por ahí va el recurso de la palabra indígena en el país. Evidentemente, claro, y el profesor Ignacio tiene toda la razón, si él es su nombre es tlaxcalteca, pues llamémosle como tal, ¿no? Creo yo que cada nación originaria de este país merece que se le llame por su nombre, por su autónimo, ¿no? Por su nombre propio. Y claro, también es un gran paso empezarles a llamar tal cual se autodenominan. A veces por la necesidad de ser un poquito prácticos en el discurso, escrito o hablado, decimos indígena, pero no, vaya, no lo decimos de la manera peyorativa, sino de una manera más, vaya, es un recurso que a veces utilizamos en el discurso. Este, pero es muy importante, ¿no? Lo que hacemos aquí, que es compartir experiencias, no compartir intereses, compartir opiniones, de la manera tan respetuosa que lo estamos haciendo. Muchos de aquí, pues a veces distamos un poquito de la opinión del otro, pero estamos siendo bastante respetuosos, ¿no? Con nuestras diferentes maneras de pensar y de actuar. Y valoramos el trabajo de los otros. Estamos también empezando a valorar el trabajo de los demás, ¿no? El empeño que muchos maestros le dan a la vocación de enseñar, que no es una vocación fácil, no es tan sencillo pararte enfrente de un grupo de personas y decirles, pues ahora vamos a ver esto, ¿no? Y vamos a tratar este tema, o vamos a ver este tipo de situaciones, no es sencillo. Saliéndome un poquito del tema, ya vi la hora, ya es la medianoche. No sé qué opinen los compañeros que están aquí presentes. Continuamos un rato, un punto y aparte, y continuamos el siguiente sábado. Antes de pedirles sus opiniones, creo que Vivaldo nos quiere compartir algo. Le doy la palabra y ya después decidimos si continuamos, le paramos o cómo nos movemos, ¿no? Por favor, si gustas dar tu opinión, Vivaldo, te escuchamos. Sí, gracias, buenas noches. O sea, yo ya tengo 3 sesiones escuchándolos y sí, los felicito por su interés y todo lo que están haciendo por todo, todo lo, o sea, referente al idioma, al náhuatl. O sea, los felicito bien porque yo no soy nativo, yo soy aprendiz. Entonces, o sea, tampoco sé de historia. He estado aquí aprendiendo mucho, mucho, mucho de todas sus conversaciones de historia, de todo, la verdad. Y pues, me siento muy gratificante estarlos escuchando. Y pues con respecto a la enseñanza, pues sí, como escuché al principio, que es maestro Crispín, pues sí, no, debe ser primeramente hablado, auditivo, leído y escrito, y después gramatical. Porque, por ejemplo, al principio de que yo empecé con esto, un nativo, o sea, maestro de Veracruz, me empezó a enseñar gramaticalmente, ¿no? Y ya después ya quería que yo hiciera traducciones y, no, pues, ¿cómo? Y todavía ni lo sé hablar, ni lo sé escribir, entonces, o sea, y ahorita pues he estado estudiando hay una variante de Hidalgo y dos de Puebla, ¿no? Y es visto que pues las de Puebla son dos maestras, una que sí escribe con las grafías que ustedes están proponiendo, y, o sea, las escribe tal como son, y otra maestra pues que sí sabe que son las grafías las que ustedes proponen, pero ella nos dice que, pues, o sea, ahorita primero tenemos que empezar a aprender a hablar, ya después a escribirla como debe ser, ¿no? Tal cual. Entonces, o sea, yo los felicito por tratar o sea, más bien están haciendo todo lo posible porque se lleve a cabo lo que proponen, ¿no? Y esa es mi opinión chiquita, pero pues, o sea, los felicito. No, muchas gracias. Qué bueno que te interesa tanto por el idioma. Sí, igual opino lo mismo, creo que se debe empezar primero a hablarlo y ya después vemos cómo se escribe. Creo que así pedimos. Se llama ese náhuatl.
español. Así aprendimos todos a hablar nuestro idioma materno. Primero lo hablamos y ya después viene la gramática y cómo escribir. Regresando a lo que les preguntaba, sobre todo por la hora, continuamos, le ponemos aquí una pausa y continuamos el siguiente sábado. No sé qué opinen los maestros, ahí sí pido su opinión, para pues decidir, ¿no? Cómo nos movemos ahorita. Yo sí me tengo que retirar ya porque mañana hay que trabajar todavía. Fue un placer escucharles y pasen bonita noche. Sí, bueno, igual el profesor Pedro dice que continuamos el siguiente sábado. Yo opino lo mismo. Igual, no sé, los demás profesores, pero considero que sí es pertinente ya irnos a descansar. Pues continuaremos el siguiente sábado con este tema. Si no, ya les compartimos qué tema tocaremos la siguiente sesión. Por ahí nos ponemos de acuerdo, Metzli, José David. Sí, sería con el mismo link de acceso, profesor. Profe David, a ver si Jos esta vez nos hace compañía. Ya les compartiríamos el tema de la siguiente sesión, o si es la continuación de este mismo. No sé si el profesor David quiere agregar algo antes de irnos. Lo escuchamos. Pues agradecerles a ustedes por estar aquí presentes y por todos sus aportes, son fenomenales, la verdad. Nos motivan a seguir compartiendo nuestros puntos de vista, nuestra cultura, ¿verdad? Y por qué no nuestro conocimiento en cuanto a nuestra etnia. Y pues muchísimas gracias, esperemos que nos sigan acompañando. Pues igual, muchas gracias a todos los profesores que estuvieron aquí hoy. Igual muchas gracias por compartirnos mucho de su trabajo, de sus experiencias. Ya saben que este espacio es precisamente para eso, ¿no? Ya poquito a poco iremos agarrando otros temas que son un poquito más técnicos, otros más sociales. Ya ahí nos veremos cómo nos organizamos. Igual, pero sí, muchas gracias por conectarse todos los sábados. Y pues igual, ¿no? A todos se les da muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues ya es todo. Creo que vamos a hacer solo el profesor. Bueno, José Arturo, creo que por ahí quiere decirnos algo. No, solamente activé ahí sin querer el micrófono, pero igualmente gracias a todos. Muchas gracias por compartir y aquí estamos pendientes. Ok, pues ya sin nada más que agregar, pues más somos Huitzinocan, Tito Tasque. Tascamate, Sokamate, Ashan Chikume. Matimo Cochica. Tascamati, Tasmopática. ¿Cuál es Shumase Wika?